Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, por pasar este ratito juntos. ¿Cómo estáis? Lo primero, ¿bien? Seguro que tímido. Bueno, perdonad un momentito. Es que no me resisto. Perdonad, Perdonad, que esto lo hago pocas veces, pero... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Perdonad, ya está. Ya. Perdonad. Perdonad. Es que me han dicho que Ciudad Real es muy del Madrid, muy merengona. Y estamos todos sin dormir y afónicos, pero bueno. Que pues vamos a pasarlo bien. Igual que anoche los que éramos del Madrid lo pasamos bien, hoy también. Y además vamos a aprender un montón de cosas. Y diréis, ¿y esto qué es de Somos Futuro? Bueno, estamos haciendo por muchos puntos de España pues un evento que es este, donde lo importante sois vosotros. Y aquí lo que queremos es escucharos a vosotros, a vosotras. ¿Qué inquietudes tenéis? ¿Cómo veis el futuro? ¿Qué sentís? ¿Qué os preocupa? ¿Vale? Todo esto es gracias, como veis, a la FUE, que es la FUE, que además cumple 50 añazos, pues es la Fundación Universidad Empresa, que está por y para vosotros. Luego os van a contar las cosas que hacen, que son muy chulas y os pueden interesar. Además tienen una cosa que se llama Talentoteca. Es el portal más grande de prácticas. Si queréis empezar en prácticas en empresas, es muy chulo. Y, por supuesto, también gracias a la Cámara de Comercio, que es una pasada lo que tenéis aquí, en pleno centro, un edificio que he estado viendo, espectacular. Bueno, pues, como veis, un punto de encuentro donde reflexionar y dar voz al talento joven de toda España para mejorar la sociedad. Vamos a tener 2 mesas redondas, vamos a tener un experto que es... Vamos, yo me he quedado alucinado porque, de verdad, es una especie de... Es una persona que ve más allá y es capaz no de predecir, sino de contarnos qué cosas pueden suceder en muchos ámbitos de nuestra vida que nos preocupan, con argumentos, con estudios y con datos, ¿vale? Bueno, para daros la bienvenida, tenemos a José Luis Ruiz Heras, el expresidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Hola, José Luis, bienvenido. Bueno, buenos días a todos y perdonar por la voz, porque yo también soy merengue y además, para daros un poquito de envidia, ayer estuve en el Bernabéu y acabo de llegar hace un rato, o sea que... O sea que lo primero, hoy en toda intervención, lo primero tiene que ser felicitarnos a los madridistas porque ya estamos a punto de la 15ª. Pero bueno, daros la bienvenida a todos en esta jornada Somos Futuro, organizada conjuntamente por la Cámara de España, la Fundación Universidad Empresa y la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Universidad Empresa por organizar este tipo de jornadas y por elegir Ciudad Real para celebrar una de las 6 que se imparten en todo nuestro país. Se imparte además otra más en Madrid, pero creo que es muy importante que de toda España hayan escogido Ciudad Real, ¿no? Además, quiero felicitar a la Fundación por ese cumpleaños, que antes me he olvidado de decirlo en la rueda de prensa, pero felicidades por 50 añazos ya. Y bueno, este foro supone un punto de encuentro para el talento joven, que os ofrece a los jóvenes estudiantes un espacio en el que podéis reflexionar sobre cómo puede afectar el desarrollo profesional, los principales problemas que se plantean en la sociedad actual y futura y sobre cómo podemos trabajar como sociedad para buscar soluciones a estos retos. Agradecer también a Cámara de España por su interés incansable por trabajar en la mejora de las condiciones de acceso al empleo de los jóvenes españoles y la apuesta por la formación como una herramienta esencial de crecimiento personal y profesional. Algo que compartimos como Cámara Territorial y en lo que trabajamos arduamente desde el área de formación y empleo. También agradezco y saludo a la Universidad de Castilla-La Mancha por acompañarnos hoy y apoyarnos en estas jornadas que contribuyen a la formación integral de los jóvenes, preparándolos para afrontar los retos del futuro y para que puedan desarrollar todo su potencial en el mercado laboral. El proyecto Somos Futuro, en el que se enmarca la jornada de hoy, forma parte de los actos que la Fundación Universidad Empresa está organizando para conmemorar su 50 aniversario. Vuelvo a reiterar la felicitación por esta trayectoria y la gran labor que realizan. Más allá de un simple intercambio de ideas, la jornada de hoy tiene el objetivo de ser un vivero de propuestas innovadoras y prácticas, buscando no solo identificar problemas, sino también generar posibles soluciones. Además,
Hoy daremos voz a los jóvenes de nuestra provincia, capaces de impulsar un compromiso activo que permita convertir sus ideas en iniciativas tangibles, apoyando su potencial para ser agentes de cambio positivo. En un mundo en constante cambio, donde los recursos son cada vez más limitados, es fundamental que nos preparemos para el futuro. Y esa preparación pasa por la educación, la formación y el empleo de nuestros jóvenes. Y eso es justo sobre lo que reflexionaremos hoy en esta jornada. La Cámara de Comercio, como institución representativa del sector empresarial, es consciente de la importancia de contar con una fuerza laboral cualificada y preparada para afrontar los retos del siglo XXI. Por eso, estamos comprometidos con la creación de empleo joven y con la mejora de las condiciones de acceso al mercado laboral. En este sentido, desde la Cámara trabajamos en el programa Somos FP Dual, ya que la formación profesional dual no solo es un método de enseñanza, sino un verdadero compromiso con el futuro de nuestra sociedad. Y por ello respaldamos y apoyamos esta modalidad formativa que impulsa el crecimiento económico, fomenta la empleabilidad y fortalece el tejido empresarial de nuestra provincia. Y nada más, estoy convencido de que esta jornada será un éxito y que de ella saldrán propuestas concretas para mejorar las oportunidades de los jóvenes que sin duda hoy sois protagonistas. Muchas gracias. Me pide José Luis, ¿la foto la hacemos ahora o después? ¿Después? Vale, pues nada, pues voy a dar paso a la siguiente persona que os va a dedicar unas palabras. Él es él es Pedro Gento. Hoy, bueno, pues ya veis que es Gento muy del Madrid también. Vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Universidad Castilla-La Mancha. Bienvenido, Pedro. Bueno, muchas gracias por esta acogida y quiero empezar agradeciendo pues, a la Cámara de Comercio y a la Fundación Universidad Empresa esta invitación a formar parte de este acto. Para mí la verdad es que es un honor representar a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y por extensión a la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, no hemos podido convencer a muchos de nuestros alumnos para que hoy nos acompañen, porque es una época complicada y la verdad es que ahora están empezando los exámenes, pero bueno, hubiera sido un evento muy interesante para ellos y espero poder trasladarles pues, parte de las cuestiones o de las conclusiones que aquí se debatan. Bueno, como sabéis, la universidad es un sitio de aprendizaje y de investigación. Formamos alumnos, formamos personas que en el futuro serán agentes que tomarán decisiones importantes sobre la sociedad, es decir, tendrán puestos de responsabilidad en la sociedad, tanto en el mundo empresarial como en el de las instituciones públicas, como en el de la cultura. Y nosotros, como universidad, pues tratamos de hacerlo de la manera mejor posible para que estos luego puedan devolver a la sociedad pues, parte de ese esfuerzo que la sociedad invirtió en su formación, ¿vale? Todos estos alumnos, tanto los universitarios como los que estáis aquí de formación profesional, os estáis formando, os vais a enfrentar a retos importantes en los años futuros. Son retos que tienen que ver con la sostenibilidad, el medio ambiente, son cuestiones que hoy se van a tratar, ¿vale? Yo creo que las empresas cada vez están más concienciadas para ser sostenibles y minimizar su impacto sobre el medio ambiente y sobre el conjunto de la sociedad. Entonces, en ese aspecto yo creo que ahí tenéis un gran reto. Se abre un gran abanico de oportunidades, tanto de negocio como de desarrollo profesional, para que desarrolléis vuestro talento en el ámbito de la sostenibilidad. Las empresas invierten no solo porque les obligue la normativa para cumplir esas obligaciones medioambientales. Hay también una preocupación cada vez creciente por parte de las empresas por mejorar su imagen reputacional. Es decir, las empresas se hacen más sostenibles no solo porque estén obligadas por la normativa medioambiental, sino porque también esa sostenibilidad está cada vez más valorada
por inversores y por consumidores, ¿vale? Entonces, por eso estoy seguro que hay grandes oportunidades de desarrollo profesional en ese ámbito, y yo creo que está muy bien pararse, reflexionar y pensar en el futuro, cómo pueden desarrollarse esas oportunidades. Y yo, por último, para terminar, pues quiero felicitar a la Cámara de Comercio por la organización del acto, reiterar nuestro compromiso para seguir colaborando en aquellos aspectos que creáis interesantes. Y bueno, pues animaros a todos a seguir estas jornadas con todo el interés y estoy seguro que os serán muy, muy provechosas. Muchas gracias. Bueno, lo que decía, vamos a hablar de... A ver, si os digo economía, esto suena a chapa, verás tú lo que nos van a contar de economía, tal, ¿verdad? Que suena un poquito... No, no va a ser así. Si os digo sostenibilidad, que es un poco lo que nos apuntaba Pedro, pues esto ya es algo importante y que vais a tener que tener muy en cuenta. Sostenibilidad, pensar en verde, cada vez las empresas lo hacen más. Y vamos a dibujar de la mano de un profesional, un experto, cómo va a ser el futuro inminente, el que os va a tocar a vosotros. Está con nosotros, y es un lujo, para hablarnos de cómo vivir con recursos limitados, Luis González. Él es director en Turing Technologies y Team Captain en Iberco 2. Bienvenido. Pues muchas gracias, me sumo a las felicitaciones a los madridistas. Yo no tengo ejemplos tan claros, pero bueno, si os sirve de dato, el socio mío de la empresa es nieto de un presidente, alguien que fue presidente del Real Madrid, así que es lo más cerca que estoy, porque no me gusta mucho el fútbol, ¿no? Gracias también a la Fundación Universidad de Empresa y a la Cámara de Comercio por la invitación. Os prometo que esto no va a ser una clase y mucho menos de historia, pero sí que a mí me interesa bastante el futuro. De hecho, llevo varios años formándome en cómo se puede estudiar el futuro, que no se puede predecir. Realmente yo creo que estas charlas de este va a ser el futuro de tal coche eléctrico, de la sostenibilidad, creo que al final es venir a dar mi opinión, que no sé si os interesa mucho. Y lo que sí os puedo hablar es, empezando desde algo bastante reciente, en el año 87, 1987, que obviamente no había nacido nadie, pero yo ya tenía más de 13 años, en este informe, el informe Brundtland, Naciones Unidas acuña este término sostenibilidad, ¿no? Que vamos a hablar hoy bastante. Entonces, sostenibilidad, obviamente, es el paradigma actual, todo el mundo está a favor, obviamente, de la sostenibilidad, pero vamos a ver si es suficiente, ¿no? Para el presente sí, probablemente, pero para el futuro, porque precisamente sostenibilidad va de, no sé si lo veis en la presentación, está un poquito pequeño, va de garantizar lo que necesitamos hoy, los recursos, en plan Minecraft, para que me entendáis, ¿no? Lo que tengo que farmear hoy, que siga habiendo recursos para las generaciones futuras. Yo creo que os veo las risas, alguno lo ha entendido el símil. Lo que estamos haciendo ahora es coger recursos, coger materiales, coger trozos de atmósfera realmente útiles de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, ese es el problema, ¿no? Realmente sostenibilidad es, la definición que da este informe, en el año 87, es garantizar las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Entonces, no va tanto de preservar el medio ambiente solo, sino de que siga habiendo posibilidades para nuestros hijos y para nuestros nietos. Sí, perfecto. Entonces, el problema que yo le veo a la sostenibilidad es que implica no renunciar. Entonces ya empezamos a poner ciertos límites, ¿no? La sostenibilidad, tal y como está definida y como la entendemos hoy, implica no renunciar a tres cosas que aparentemente y obviamente están muy bien. Una es la protección medioambiental, hay que proteger lo que tenemos, estos recursos. La segunda es el desarrollo social, que todo el mundo tenga oportunidades, que vosotros tengáis oportunidades, que todo el mundo tenga las mismas. Y la tercera, el crecimiento económico. Ahí surge una pregunta que me interesa mucho saber vuestra opinión, seguro que más que a vosotros la mía, que es si creéis, luego lo podéis discutir además en las mesas redondas, si creéis que esto puede durar para siempre. Si creéis que un crecimiento eterno es realista, ya no digo posible, sino si tiene sentido pensar que puedes estar toda la vida creciendo, para siempre, para toda la eternidad. Luego veremos si esto tiene algún sentido, ¿no? Entonces, a donde se llega, la conclusión que se llega sobre la sostenibilidad en el año 87 es que básicamente hay que asumir que la naturaleza es limitada y que tenemos que buscar formas. Te llevamos ya 40 años y, como veis, casi 40, y no sé si lo estamos consiguiendo, me interesa también saber vuestra opinión. Tenemos que buscar formas de proteger recursos y usarlos racionalmente, no a lo loco, ¿vale? Os voy a poner luego algún ejemplo un poco más claro. Entonces, sostenibilidad a día de hoy es
desarrollo sostenible, no mantenernos como estamos, sino seguir creciendo de una forma sostenible. No sé si eso se puede hacer para siempre, pero esa es la definición, ¿vale? Con el objetivo de no comprometer a las próximas generaciones. No robarle la comida a nuestros hijos, lo cual es un poco raro, ¿no? Una especie animal suele hacer ese tipo de cosas. En esto de la especie animal me interesa bastante porque solemos, los humanos en general, ser un poco antropocéntricos, que veáis esto de el planeta, ¿no? Porque hablamos de vivir en un mundo, en un planeta con recursos limitados. El planeta realmente, la vida del planeta es esta gráfica de aquí, no sé si lo veis muy bien, pero para que os hagáis una idea, creo que aquí el puntero se ve un poquito más. No tanto como yo creía. Bueno, ¿veis estos cuadros rojos? Eso es la biomasa, ¿no? La biomasa es la vida que hay en la Tierra. Los cuadros rojos grandes de arriba, cada cuadradito pequeño es una gigatonelada de carbono, que no vamos a entrar ahí, pero es como se mide la biomasa. Fijaros que toda la vida en la Tierra, más de la mitad, está en el mar. La parte de arriba son artrópodos marinos y la segunda son peces. Entonces los humanos, que estamos consumiendo tantos recursos, estamos los segundos por abajo. No sé si lo llegáis a ver, esto que pone humanos. Para que os hagáis una idea, hay el doble de vida, el doble de biomasa en la Tierra de nuestro ganado que de nosotros. Es decir, para comer hemos generado el doble de vida en la Tierra, para comérnosla, de la que suponemos nosotros. Entonces ya empieza la cosa un poco a complicarse. Además, todos los animales, si pasamos a la parte derecha de la imagen, somos esos cuadraditos rojos de arriba. Fijaros, por ejemplo, si bajamos en cuanto a tamaño de vida, fijaros que toda la vida en la Tierra son bacterias y plantas. Entonces, claro, una especie que ha aparecido hace relativamente poco, además, los humanos llevamos poco en la Tierra comparado con todas las demás, se está comiendo todo desde hace poco tiempo y además sin ser la más mayoritaria. Fijaros, los humanos lo que supondríamos en los grandes cuadros de la derecha. Es un poco raro. Además, los humanos, además de ser pocos en la Tierra, somos bastante recientes en el sentido de que esta gráfica, que a mí me gusta mucho, es de un libro que se llama The Good Ancestor, que luego volveremos a este tema. Fijaros que los humanos que hemos nacido hasta ahora somos la bolita gris de arriba y la verde. La bola gris de arriba es la gente que ya se ha muerto, los humanos que se han muerto. Entendido como humanos somos sapiens, ¿vale? Esto está más o menos acotado en 100.000 años, 50.000 años. Pero fijaros que casi todos los humanos que ha habido en la Tierra somos nosotros, los de ahora. Los que estamos vivos hoy y los que están conectados a TikTok dentro de un rato. Fijaros que estos son cifras en formato americano, pero 100 billones americanos, sabéis que es equivalente a 1.000 millones de aquí. 100 billones de humanos han muerto desde que existimos y 8, ahí está 7,7 porque tiene 2 años el libro, 8, que es un montón, es casi el 10%, 8 billones estamos vivos hoy. ¿Por qué os enseño esto? Porque realmente somos los primeros humanos. Ha habido unos poquitos antes que han intentado pues, dejarnos todo el legado de lo que han hecho por el camino, la rueda, el fuego, cosas interesantes, internet incluso, y nosotros ahora tenemos una responsabilidad importante, que es toda la gran bola naranja son los humanos que tienen que nacer en un periodo equivalente al que llevamos desde que existimos, ¿sabéis? Imaginaos que esto es un partido y ponemos ahora que esto es el descanso. En la primera parte han nacido los de arriba, la bola gris y la verde, y en la segunda parte tienen que nacer todos los de la bola naranja. Entonces, cada cosa que yo hago hoy que comprometa a las próximas generaciones, hay que pensar que yo, cada vez que hago algo, cuando digo algo es cualquier cosa. A mí venir aquí al planeta le ha costado bastantes recursos que yo pueda venir aquí hoy. Cuando estáis luego por la tarde farmeando minions en el LOL, estáis consumiendo recursos del planeta, porque eso consume electricidad. Cualquier cosa que hagáis, ¿no? En cuanto das un paso prácticamente. Entonces, la responsabilidad que yo tengo es que no puedo, como humano actual, cargarme todo lo que deberían disfrutar todos los humanos, que son los que tienen que nacer en los próximos 50.000 años. Esto no es tanto. Además, esto no es un gráfico excesivamente optimista en cuanto a la densidad de población, sino más bien al revés. Esto incluye la bajada casi necesaria, ¿no? Y matemática, demográfica que tiene que haber, porque obviamente no podemos seguir multiplicándonos por 2 cada medio siglo, ¿no? Entonces, esos somos los humanos. Hemos aparecido hace relativamente poco, hemos sido una especie muy tranquila, muy predecible. Fijaros, no sé si lo veis mejor quizá en esta, fijaros que desde que aparecemos pasaban pocas cosas, entre que inventamos las ciudades, en el año 4000 a.C., hasta que inventamos la escritura, pasaban 1000 años. O sea, tuvimos ciudades durante 1000 años que las calles no tenían nombre porque no sabíamos escribir, no habíamos inventado la escritura. Igual con las matemáticas, ¿no? Estuvimos 1000 años con letras pero sin números, es un poco raro todo. Pero de repente
pasa algo en este codo de aquí que hace que despeguemos, casi en el sentido literal, ¿no? Ese algo, bueno, si tuviéramos más tiempo preguntaría qué creéis que es, porque me interesa también saber lo que pensáis, pero realmente es la revolución industrial. Algo que sonará muy viejuno, pero la revolución industrial es poder hacer cosas que no me permite mi cuerpo como humano. Eso es lo que tiene interesante desde mi punto de vista. Es decir, gracias a la revolución industrial yo me puedo mover más rápido de lo que me permiten mis piernas. Cojo una máquina de vapor, le pongo unas ruedas, invento el coche. O puedo volar, básicamente con lo mismo. Invento motores, da igual de vapor o de combustión, pero puedo trascender lo que puedo hacer como humano. Entonces, ¿eso qué me permite? Como humano, pues pasar en 1 siglo y medio de prácticamente la Edad Media que estábamos a tener Marte lleno de robots. Eso está genial, pero al final estos cambios tan dramáticos siempre traen consecuencias dramáticas. Y la factura, porque nada es gratis, que estamos pagando por la revolución industrial es este lío que tenemos ahora, que no es nada comparado con el lío que vamos a tener, con el cambio climático, la crisis climática, la escasez de recursos, llamadlo como queráis, ¿no? Entonces, mi pregunta para vosotros es, igual que hace 2 siglos, nadie de los que estaban impulsando la revolución industrial pensaba en las consecuencias, porque nadie pensaba que esto iba a ser la consecuencia de un avance tan tremendo, mi pregunta es, ¿qué pensáis que puede traer como avance y también como problema no esperado la revolución digital? Porque quizá estamos en un codo mayor ahora con toda esta revolución digital, que para que me entendáis me refiero a las IAs, que de repente aparecen y te solucionan, no quiero dar ideas, pero bueno, supongo que lo sabéis, te solucionan algunas cosas relacionadas con las clases, como ChatGPT y tal, veo alguna risa. Luego, como está el decano, el vicedecano, intentaremos no profundizar, pero esos cambios, que aparentemente son algo que va muy bien, quizá estamos como la gente de la revolución industrial que pensaba que inventar máquinas que consumían un montón y sacar cosas del suelo, petróleo, para impulsarlas no había problema. Y luego resulta que lo había, ¿vale? Entonces, estos recursos que están limitados, que no son infinitos, ¿cuáles son los que debemos priorizar hoy? Esto es casi una perogrullada, no tiene mucho misterio porque son los más importantes, pero básicamente son estos 6 recursos. Lo más importante quizá para la vida, lo que menos tiempo aguantamos sin tener, es agua potable. Agua hay un montón en el planeta, pero el problema que tiene es que casi toda es salada y no la podemos beber. Entonces los acuíferos, que es lo que nos da realmente de beber, es muy fácil cargárselos, no hace falta solo hacer un pozo, ni ser prácticamente un terrorista, sino simplemente con el tipo de abono que utilices puedes estar a largo plazo cargándote un acuífero que necesitan las siguientes generaciones para poder beber agua potable. No estoy hablando de regadíos y tal, que eso es otra. La fusión, la energía, que es realmente algo que tenemos que conservar. La fusión, no sé si conocéis el concepto, la fusión nuclear, que no tiene nada que ver con la fisión, que es lo que hacemos ahora, es la gran panacea. Es energía gratis, infinita, todo lo que queráis. ¿Cuál es el problema que tiene? Que siempre le quedan 30 o 40 años para llegar. Hace 40 años le quedaban 40 años y a hoy le quedan 40 años. Entonces hay que ser un poco realista también y hay que hacer tiempo con estas energías renovables que tenemos ahora, no para que llegue la primera fusión, que eso probablemente a lo mejor lo veo hasta yo y seguro que vosotros, sino para que esa fusión no sea solo en un laboratorio experimental que seguramente están construyendo por aquí cerca en Francia y seguramente va a ocurrir, sino para que de verdad esa partida del LOL que os decía la podéis echar con energía que viene de fusión. Para eso a lo mejor quedan siglos o un siglo. Entonces hay que hacer mucho tiempo, ¿vale? Los minerales, además de que sean escasos, tienen el problema del componente geopolítico. Quien tiene debajo de su suelo los materiales empieza a mandar mucho y eso genera conflictos y genera más problemas que conocemos, ¿vale? El suelo fértil, la biodiversidad que hemos visto, la biodiversidad entendida como que es un planeta de las plantas y lo que no son plantas son bacterias y nosotros no podemos llegar y cargárnoslas a todas porque somos la minoría absoluta. Somos el 0,01% de la biomasa. No podemos atacar como estamos atacando al 82% del planeta que son las plantas, ¿no? Eso no suele funcionar bien. Y luego en cuanto a la atmósfera, yo creo que es un dato que quizás os interese. El principal problema que hay con este CO2, que seguro que escucháis, luego voy a hablar un poco más de eso, no es solo el calentamiento global y que suba el nivel del océano, que se irritan los polos, desde mi punto de vista son el origen de un problema real que es la acidificación del océano. Ese es el gran problema que va a causar todo ese CO2 y eso sí que hace incompatible de toda esa biomasa que veíamos, por supuesto los humanos, gran parte de esa biomasa no puede existir en un planeta con un océano muy ácido.
Y eso es lo que está generando el CO2, realmente. Además de todo lo que vemos, de que la playa va a subir, de Miami, Barcelona, Valencia, todo esto, que son problemas, comparado con la acidificación del océano, pues un poco menores, ¿vale? Entonces me pedían desde la Cámara que os diera alguna opinión sobre qué os vais a encontrar, que ha comentado también el vicedecano, Pedro. Yo creo que quizás son cosas que ya sabéis muchas. Vais a ver estos resultados, estos esfuerzos que hacen las empresas por intentar ser sostenibles, pero quizá no tantos resultados. Vais a ver muchas ganas, pero es difícil. Ser realmente sostenible ahora mismo es complicado. Vais a ver esta priorización en la cadena de suministro, responsables, en el sentido de que cualquier cosa que hagáis que sea responsable para una empresa va a generar una cadena, que también comentaban antes, una cadena en la que las inversiones, el dinero, ahora está fluyendo hacia sitios que cumplen una cosa que se llama criterios ESG, que es de Environmental, Social y Governance. Pero lo primero es Environmental, es decir, los fondos de inversión grandes invierten en ese tipo de empresas. No solo en esas empresas, sino también en toda la cadena que hay detrás de proveedores. Además, un poquito de greenwashing, no sé si conocéis el concepto, pero es esta idea que también comentaban de hacer cosas para que parezca que quieres ser sostenible, pero realmente no lo son, ¿no? Greenwashing es pues vestirte de verde cuando realmente no lo eres tanto. Y eso también es un problema que puede generar pues un poco de prestigio, ¿no?, con la gente que sí lo hace. Y algo que me ha llamado la atención viniendo, porque he visto 2 carteles, he venido en coche, de economía circular, además lo ponían así, en la carretera desde Toledo, por si os interesa, y hay un par de almazaras que tienen un cartel gigante y hablan de esto. La economía circular, ¿no?, que es algo que vais a hablar también en las mesas redondas. ¿Qué entiendo yo y qué se entiende, creo que mayoritariamente, por economía circular? Generamos cada año, fijaros, ya sé que las cifras estas da igual al final 10.000 millones que 100.000 millones, pero fijaros la barbaridad que es. Cada año, 10.000 millones de toneladas, es difícil imaginarse esa cifra, creedme, de residuos. ¿Por qué? Porque todo lo que fabricamos, prácticamente todo lo fabricamos para tirarlo. Es verdad que lo usas, pero su diseño implica tirarlo a la basura, ¿no?, desecharlo. Y eso, ya no os cuento, por ejemplo, la obsolescencia programada, ¿no?, las cosas que se construyen para que duren solo X años, es algo incompatible, ¿no?, con ser un poco inteligente en el fondo. Entonces, además, el problema de fabricar cosas para tirarlas es que hay que fabricar mucho. Si fabricas mucho, tienes que sacar muchos recursos. Es verdad que parece, bueno, pero eso es para los coches eléctricos, el litio, piedras y tal, pero realmente no, porque extraer es el plástico. Prácticamente todo lo que usamos está hecho de plástico y el plástico no crece en ninguna planta, sino que el plástico es un derivado del petróleo. Y ese petróleo lo que implica es que estamos sacando mucho carbono que está bien protegido en la Tierra, dentro del subsuelo, porque la Tierra tiene su sistema para el carbono atmosférico y es verdad que la Tierra sabe qué hacer con él, ¿no? La atmósfera, perdona que lo personaliza así como si fuera una persona, pero la atmósfera sabe qué hacer con el CO2 atmosférico. El problema es cuando tú metes carbono nuevo que estaba debajo del suelo para siempre y ahora de repente está en un sitio donde no debe estar. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Fijaros, porque cuando fabricas mucho, además no fabricas donde lo gastas. Prácticamente toda la ropa que lleváis puesta, todos los ordenadores, móviles, todo lo que tenéis, todo lo que hay en esta sala, casi seguro que no está fabricado muy cerca de aquí. Y muchas cosas están fabricadas muy lejos. Y hay que traerlas. Fijaros la contaminación, que obviamente los coches afectan, pero los 15 barcos mercantes, solo 15, más grandes del mundo, contaminan lo mismo que la mitad de los coches del mundo. Fijaros, 15 barcos, que caben en muchos puertos de España y el doble. Entonces, ¿eso qué nos ha llevado? A que todas estas especies animales que veíamos al principio, que son la gran mayoría, estamos extinguiendo 1,5 especies de animales al año en los últimos 20 años de media. 1,5. Entonces, no tenemos derecho, ¿no?, a hacer todo eso. ¿Qué es la economía circular? Que luego yo creo que mucho la conocéis, pero por si alguno tiene dudas, es producir mejor y no producir para tirar cosas, sino para que sirvan después de ser utilizadas. Hay varias formas de enfocar que sirvan, como por ejemplo reutilizarlos, reciclarlos, porque cuando menos extraes, menos contamina, ya lo hemos visto por esto de los barcos y tal que os comentaba. Y una cosa interesante que se está haciendo desde hace poco es diseñar para reutilizar, ¿vale? Diseñar para que pueda ser reciclado. Y un buen ejemplo que también se comentaba antes es que la basura consigamos que valga dinero, porque si vale dinero, los humanos solemos tratar distinto las cosas que valen dinero que a las que no, ¿no? Un buen ejemplo es las aguas residuales. Lo que llamamos tirar de la cadena, todo eso, en muchos sitios se usa ya como fertilizante. Entonces, en el sentido casi literal, la peor basura que os podéis imaginar
eso vale dinero ya en muchos sitios, mientras que en otros pues, se sigue desechando y tratando como solo eso, ¿no? O sea, no hace falta solo diseñar objetos, sino que entender la basura en todos los sentidos como algo con valor económico pues, nos puede ayudar. Entonces mi pregunta para vosotros es si creéis que basta con esto, ¿no? Si creéis que es suficiente la sostenibilidad e intentar con la economía circular pues, aguantar lo que sea hasta que algo pase, hasta que alguien nos ilumine o nos traiga alguna tecnología nueva. Y para eso os dejo una pregunta que me gustaría mucho que en las mesas redondas pues, contestarais, que es ¿cómo creéis vosotros que va a estar el mundo dentro de 50 años? Entonces os preguntáis, ¿qué significa estar? Pues mi respuesta es, si creéis que va a estar mejor o peor. Yo os pregunté, bueno, ¿mejor en qué y peor en qué? Me da igual eso. Lo que vosotros consideréis como mejor o peor sirve. ¿Por qué os hago esta pregunta? Porque este señor de abajo, que hace 50 años casualmente, como hace 50 años, es un tiempo relativamente corto y largo según lo mires. Hace 50 años Fred Pollack, este señor, no es una cosa muy moderna, se dio cuenta que la imagen del futuro, este libro se llama The Image of the Future, que a mí el futuro es una cosa que me interesa desde el punto de vista académico, no de futuristas, de bola de cristal y tal, intentar estudiar. En este libro se dio cuenta, por observaciones, que lo que le pasa a las sociedades muchas veces va precedido de cómo los jóvenes, no como yo, que eso da igual, sino como los jóvenes, vosotros, que vais a estar trabajando en esta fecha, porque yo dentro de 50 años, pues seguramente me dé un poco igual todo, pero vosotros dentro de 50 años vais a estar trabajando y cotizando seguramente. Entonces, es interesante, es muy importante saber cómo veis vosotros el futuro, porque probablemente el futuro dependa de cómo lo veáis ahora. Y os explico, no estoy queriendo decir que con que penséis que todo va a ir bien, y si penséis que todo va a ir mal, se va al garete. Pero pasa un poco como con la bolsa, ¿no? Cuando alguien piensa, pasa una catástrofe y todo el mundo piensa que la bolsa va a bajar. El hecho de que todo el mundo tenga esa imagen mental de que la bolsa va a bajar hace que venda sus acciones, que ponga una orden de venta y que pasa a las 9 de la mañana la bolsa baja. Entonces, en otros plazos y con otra mecánica, sí que si toda la juventud de una civilización piensa que estamos perdidos, a lo mejor eso es un gran motor para llegar a estar perdidos de verdad, ¿no? Esta es una observación, como os digo, antropológica que hace este señor, ¿no? Fred Pollack. La segunda pregunta que os hago es, no si creéis que va a ser mejor o peor, sino además, si creéis que vosotros, pero no como sociedad, sino vosotros con nombre y apellidos. Si tú concretamente y tú, pensáis que como individuos podéis hacer algo. O bien para que sea mejor todavía, o para que no sea tan malo como veis el futuro. Entonces, algunos de vosotros estaréis imaginando malo de la derecha, otro de la izquierda, pero en el fondo todos estaréis en alguno de estos 4 cuadrantes, ¿no? Arriba estáis los que pensáis que va a ser mejor y abajo los que pensáis que va a ser peor. Y no hay respuesta correcta, lo veremos dentro de 50 años. Además estáis a la izquierda los que creéis que no podéis hacer nada, que esto depende de Elon Musk, de los gobiernos, de las empresas, si sois muy conspiranoicos de las manos negras que mueven las cosas, todo esto. Y en la parte de la derecha estáis los que pensáis que sí, que si vosotros hacéis todos cositas pequeñas cada día, pueden ir mejor o peor las cosas, o menos mal, mejor dicho, las cosas, ¿vale? Entonces ya, por terminar, a mí no me parece interesante, y de hecho no consiento ya casi, tener conversaciones sobre si existe o no el cambio climático, porque está claro que sí, y además es un cambio antropogénico. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer en los próximos años, imaginaos estos 50, para solucionarlo? Y esto es un tema que a mí me interesa además especialmente, porque esta idea, que no es mía, ya me gustaría, es de una persona a la que conozco muy bien, es el profesor de prospectiva, que es la forma seria de estudiar el futuro de Stanford, de la Universidad de Stanford, y él básicamente lo que comenta es que hay 3 tipos, solo 3, de aproximación hacia el futuro de todo, porque realmente el futuro del planeta y de sus recursos es todo. Si no tenemos agua, el futuro del coche eléctrico, el futuro de lo que os guste, porque sin agua potable, pues ya sabemos lo que aguantamos, ¿no? Un par de días o 3. Entonces, hay 3 formas de verlo y 3 grupos. Por un lado están los druidas, ¿no? Él lo llama así en el sentido de gente que quiere conservar lo que hay y preservar la naturaleza. Todo lo que hemos visto, la sostenibilidad, te convierte un poco en druida. Ser geólogo, biólogo, ser científico, automáticamente te pone casi en este grupo, ¿no? De los druidas, que no tiene que ver con la magia y tal, sino que lo que intenta es retroceder las cosas a cómo estaban antes de la revolución industrial. Volver a un mundo en el que no la liábamos tanto como la estamos liando ahora, ¿vale? Lo que quieren es conservar y preservar todo porque son pesimistas. Entonces muchos de vosotros
que os habéis colocado en el futuro va a ser peor, seguramente estáis en esta mentalidad más de druidas, que está muy bien, simplemente una de las tres, ¿vale? Entonces, estos druidas tienen un paradigma que no sé si conocéis mucho, que yo quería traeros hoy a discusión, pues seguro todos conocéis el crecimiento, ¿no? Hay que crecer todos los años económicamente, hay que ganar más todos los años, hay que tener más cosas, comprar más, etc. Pero la pregunta es si podemos crecer para siempre. Si tenemos 17 años y vemos que todos los años crecemos 3 centímetros, si realmente tiene sentido pensar que eso es para siempre. Que voy a acabar midiendo 7 metros porque he hecho las cuentas y me sale que 3 centímetros por año cuando tenga 70 y a lo mejor no, ¿no? A lo mejor, desde el año 72, hace más de 50, este estudio del MIT pone unos límites al crecimiento y ya desde hace 50 años lo sabemos y seguimos sin hacer nada. Está bastante claro, incluso matemáticamente, que toda la población, el consumo, tiene un límite y además cercano. Ellos lo colocaban a finales de este siglo, yo ahora mismo no sé si se ha adelantado incluso un poco porque supongo que en el año 72 éramos un poco más responsables que ahora me parece. Y ellos definen 9 límites, ¿no? 9 límites es, de aquí no se puede pasar, se acabó. O sea, 9 red flags, que a lo mejor llamáis ahora. Esas 9 red flags son estas 9 cosas. Y en el año 2009 se hizo una actualización de este estudio y habíamos pasado ya 4 o 3,5. Entonces, no sé si tenéis curiosidad por verlas o por comentar alguna, pero fijaros que ahí está esa que os comentaba de la acidificación del océano, que esa es la red flags de las red flags. O sea, cuando sobrepasemos ese límite se acabó todo. Entonces no son límites en plan de broma. No digo que esto sea una broma, pero no es como esto que estamos haciendo ahora de dentro de pocos días, además ocurrirá. Ya nos hemos gastado todos los recursos de este año y cogemos lo del año que viene. Pero lo del año que viene lo cogimos hace 17. Entonces realmente estamos cogiendo ahora mismo recursos del 2090, de vuestros hijos, o a lo mejor incluso algún nieto vuestro. Entonces, estos límites se siguen actualizando y el año pasado, fijaros en la actualización, no sigue un ritmo lineal. Ya hemos pasado 6 de los 9 límites. Es decir, si somos un gato con 9 vidas en vez de con 7, hemos gastado 6. Pero seguimos tirándonos por la ventana cada vez que pasa un pajarito y todo, ¿no? Entonces, hay que aflojar realmente ya. No tenemos mucho tiempo para pensárnoslo, ¿no? Y esto, yo digo, son estudios que hace el Instituto de Resiliencia de Copenhague, que si os interesa, pues siguen publicando. Entonces, este decrecimiento quizá es ahora mismo, ya lleva siendo bastante, un par de décadas, el paradigma de los druidas. El segundo grupo son los ingenieros, en el que yo, que bueno, estoy en ingeniería, pero tampoco sabía que era tan ingeniero como vais a ver ahora, que tiene muchas partes malas, son optimistas con el futuro. Optimistas es, en vez de como los que eran vamos a retroceder y a conservar, los ingenieros dicen, da igual, no hay tiempo para eso, inventemos algo súper tecnológico, creamos que la tecnología va a salvarnos de todo y pongámonos a hacer cosas para solucionar el problema. Porque al final es una cuestión de dinero. Igual que lo fue la carrera espacial, cuando Estados Unidos y Rusia dijeron todo el dinero que haga falta para ganar la carrera espacial. En 2 años estaban en la Luna, ¿no? Entonces ahora la cuestión es... perdón, esta diapositiva iba antes, pero... la cuestión es que queremos avanzar, me incluyo en ese grupo, aunque cada vez lo soy menos, lo reconozco, ser optimista y inventemos algo. ¿Por qué digo que me incluyo en este grupo? Porque una de las cosas que llevo haciendo 3 años es participar en esta competición. No sé qué opináis de Elon Musk, supongo que casi todo el mundo estará en contra, pero yo desde lo de Twitter también un poco más. Pero realmente esta competición lo que hace es poner 100 millones, es decir, si es cuestión de dinero, tomad 100 millones para los primeros que consigan una máquina que capture muchísimo CO2 de la atmósfera. Muchísimo es 1 gigatonelada al año, fijaros. Eso son el peso de 1000 coches cada año. Y me he juntado pues, con 30 chavales, ninguno más mayor que vosotros, y 10 o 12 personas de universidades, alguna empresa que nos ayuda, y estamos intentando, fijaros, el nivel, estamos intentando, con unas algas que crecen en las piscinas cuando las dejas desatendidas, modificadas genéticamente, ya empieza la cosa a complicarse, porque los residuos de algo modificado genéticamente no los puedes tirar al váter, ¿no? Para ponerlas en bioreactores, en granjas de pollos, de Toledo. O sea, la cosa, fijaros que se va complicando. De granjas de pollo de Toledo. ¿Por qué? Porque la biomasa, el CO2, realmente no viene de los humanos, aunque sí de nuestra actividad, pero la biomasa que más CO2 produce como vida es la ganadería, ¿no? Como veíamos antes. Entonces, en estas granjas de pollos, que los pollos no sabéis lo que respiran un montón, más que nosotros, hemos puesto estos bioreactores en 2 de ellas para, fijaros el nivel de complicación,
porque al final los ingenieros es esta forma de pensar, os doy el ejemplo como autocrítica, para momificarlas con una forma muy parecida como hacían los egipcios y meterlas en una mina de sal de Austria, seguro que ya os habéis perdido, pero en una mina de sal de Austria, de ese sitio tan bonito, que se llama Harad, con el fin de conservarlas allí 10.000 años. Entonces estaréis pensando, ¿pero qué dices? Pues sí, realmente, y no es de las malas ideas porque estamos entre los equipos finalistas y mucha gente se ha ido por el camino, pero estas son las típicas soluciones de los ingenieros. ¿Cuáles son los problemas de los ingenieros? Esto de aquí. Perdonad. Creo que aquí. ¿Cuáles son los problemas de los ingenieros y los problemas en general? Que cuando haces algo muy dramático como esto, cuando quieres llenar todas las granjas de pollos de algas, generan muchas algas. Tienes que mover muchas algas, hay que hacer muchas cosas. Ya nos ha pasado, ¿no? Esto que se intentó de rellenar de plancton el océano para que produzca más, para que haga más fotosíntesis, al final fue una catástrofe. Cada cosa que intentas desde la ingeniería se acaba complicando. Igual que los druidas, sus ideas están muy bien, el de crecimiento está muy bien, pero quizá es tarde, quizá había que haber empezado hace un siglo y medio. Entonces, todo tiene problemas, ¿no? Además, claro, aparte de los druidas, hace falta ingeniería social. Hay que decir a la gente cuántos hijos puede tener, porque hay que hacer decrecer la población ya. Y eso a la gente no le gusta, que le digan a ese nivel lo que tiene que hacer. Además, los ingenieros, otro problema es que quién va a decidir si nuestra solución u otra, o la que se invente cualquiera, es la buena. Porque no hay una estructura de decisión, no hay un organismo mundial que decida, se va a eliminar el plástico de esta forma, se va... Entonces, todo tiene problemas. Ya os cuento el último grupo, que os lo imagináis, que son los astronautas, llama él, que es quien dice, mira, ni crecer, ni decrecer, ni druidas, ni ingenieros, vámonos del planeta, seamos una especie interplanetaria, sabéis a qué me refiero, ¿no? Elon Musk, y vayámonos a Marte, de momento. Entonces, eso está muy bien sobre el papel, pero cuando la letra pequeña, pues también ves que, claro, la gravedad va a estar ahí y salir del pozo gravitatorio de la Tierra con un número de habitantes suficiente como para que eso sea así, puede ser, yo no digo que no, pero seguramente no hay tiempo para todo eso. Entonces, la conclusión, y por terminar, es quién debe ganar, ¿no? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente, ¿quién debe ganar? Y una buena respuesta es, como dijo Henry Kissinger cuando empezó el conflicto de Oriente Medio, que como sabéis continúa, es que lo mejor es que pierdan todos. ¿Por qué? Porque los inconvenientes de lo que están haciendo todos los grupos seguramente son mayores que las ventajas en algún caso. Y esto significa que soy muy pesimista. Y os dejo ahora con un corte de rollo total, ¿no? Para seguir la charla, al revés. Hay una solución potencial que él llama los jardineros, que es tomárselo en vez de como un ingeniero o como un druida, como un jardinero. No como un agricultor, sino como un jardinero. ¿Qué significa esto? Que si hacemos cosas pequeñas y a tiempo, como hacen los jardineros, que no plantan las semillas en diciembre, sino cuando procede, y cogemos lo mejor, es decir, lo que hacía su tatarabuela y además el último fertilizante biológico que acaba de encontrar en el vivero, esa mentalidad de jardinero, de ir descartando lo que no le funciona para el año siguiente y tomárselo con paciencia, no planta la semilla y quiere ya las peras, sino que sabe que eso lleva un proceso y tal. Tener un poco de paciencia puede ser lo más adecuado a lo mejor para que la propia tierra, como hace un jardinero, te diga qué es lo que le va mejor, ¿no? Entonces, lo que yo creo que podemos hacer todos es, por lo menos intentarlo, o bien de esta forma, como dicen los druidas, de abrazar un poco más el decrecimiento, la sostenibilidad, la economía circular, lo que más os guste, o bien la parte de los ingenieros, apuntaros a esto, porque os aseguro que este tipo de iniciativas de capturar CO2, nadie sabemos, seguimos sin saber 3 años después, porque nadie sabe en el mundo. Entonces, no hace falta saber hacer algo para poder intentarlo. Es una cosa que yo he aprendido con los años. Entonces, además de eso, podéis no ser tolerantes en absoluto con lo no sostenible. Tenéis que decir, hasta aquí no voy a seguir usando esta marca si sé que está haciendo las cosas mal, por ejemplo. Puede ser una buena iniciativa. Y yo os dejo en ese enlace, que seguramente os pueden pasar, pero bueno, es 170.luisgl.com, pero podéis buscarlo en internet si no. Es un informe abierto de Naciones Unidas que os dice 170 cosas, que no son pocas, que podéis hacer todos los días para estar en esta parte de abajo del gráfico que os decía al principio, de la gente que cree que puede hacer algo. Y son 170 cosas muy sencillas que cada uno de vosotros puede hacer a diario, ¿vale? Entonces, es un buen principio desde mi punto de vista y, sobre todo, abrir la mente a renunciar. Porque, como veis, la sostenibilidad, tal y como está definida, se basa en no renunciar al crecimiento, no renunciar a la conservación. Y si nadie renuncia nunca a nada, yo no sé si el futuro
es posible, ¿no? Esto es una idea que yo, además, tuve la suerte de hablar una vez con Juan Luis Arzuaga, que es uno de sus principales promotores, que es nadie renuncia a nada. Yo me pienso ir este año de vacaciones igual, en un avión, y me pienso, y nunca renuncio a nada. Entonces, eso tiene sentido. Lo estoy haciendo realmente bien, porque hacerlo bien, y ya termino con esta diapositiva, hacerlo bien, desde mi punto de vista, no es elegir si quiero ser jardinero o druida, sino intentar entender que llevamos 3 siglos, todos los humanos del planeta, del primero al último, estropeándolo todo. Además, cuando digo los humanos es entender que ahora mismo los humanos son Asia y África. Nosotros somos un grupito pequeño, el 80% de la humanidad vive en Asia o en África. Nosotros somos 4 gatos en Occidente que no pintamos mucho, ¿no? Por eso el plástico, por ejemplo, es un problema que aquí nos preocupa, pero al 80% de la población le preocupa mucho menos. Entonces, si llevamos 3 siglos, todo el mundo, rompiéndolo todo, pensar que en 10 años, o en 6 que queda, para el 2030, porque es una cifra redonda y queda bien, o de aquí al 2050 podemos solucionarlo es irreal, porque para eso habría que estar todos los humanos, todos, los negacionistas, los que les da igual, la gente que es muy pobre como para pensar en este tipo de cosas, todo el mundo tendría que estar a lo mejor 3 siglos para solucionarlo. Así que hay que tomárselo con un poco más de calma, quizás una solución, aunque es muy urgente, pero muchas veces las urgencias no es bueno ponerse muy nervioso y llamar a todo el mundo, sino pensar, tengo que llamar al 112, voy a buscarlo y voy a explicarles bien el problema, ¿no? Entonces esa paciencia y ese coger lo mejor de ingenieros, astronautas y druidas y no elegir, sino cogerlo todo, nos puede convertir en algo que yo creo que es algo que hablamos poco, se habla mucho de buena persona, buen profesional, buen estudiante, buen directivo, pero a nadie le preocupa ya ser buen ancestro, porque vosotros y yo, todos, estamos aquí gracias a nuestros ancestros, algunos recientes, algunos muy antiguos, que nos han permitido disfrutar de todo lo que tenemos. No solo cargaron y nos dejaron lo bueno, la ciencia, la vacuna, gracias a las que estamos aquí, los coches, todos los inventos que han hecho. Entonces, no os conforméis con ser buenas personas y pensad en ser buenos ancestros. Sería mi consejo. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna duda o pregunta o tal. Hemos puesto el aire también, que sé que hace un poquito de calor. Bueno, vamos con la primera mesa redonda que tenemos, que lo vamos a hacer muy dinámico. Aquí lo importante es que preguntéis, ¿vale? Dudas que tengáis, curiosidades, que contéis vuestra propia experiencia, porque vosotros sois los protagonistas. Pido que suban Isabel Oliver, Kevin René e Isabel Molina. Isabel, vamos contigo. Cuéntanos, ¿qué haces aquí? ¿Qué estudias? ¿Trabajas? Cuéntanos. Cuéntales. Pues, a ver, yo soy estudiante, titulada en el Superior de Administración y Finanzas. Actualmente trabajo aquí en plantilla, en Cámara de Comercio. Y bueno, estoy aquí realmente porque soy embajadora del proyecto Somos FP Dual, que apuesta por la formación y por el futuro de los jóvenes. Y nada, vengo a dar un poco de voz y voto a estos jóvenes luchadores. Muy bien. Hola, Isabel. Hola, pues yo igual soy embajadora de la Cámara de Comercio y estoy titulada en una FP medio de Gastronomía y Cocina. Y pues igual que ha dicho mi compañera, vengo a dar voz, que creo que los estudiantes somos la voz principal, que podemos cambiar esto a un mundo más sostenible. Kevin. Mucho gusto y gracias por el espacio que nos das a nosotros los Tú jóvenes. eres de Ciudad Real, ¿no? Yo soy de Almagro. Ciudad Ah, Real. Sí. De aquí, de cepa, además. De aquí, de padres y más. Bueno, No, de todo. de hecho yo tengo poco de estar aquí, de hecho. ¿Cuánto tiempo soy llevas? un invitado. Yo llevo aquí aproximadamente 4 años, ¿Y eres de de El Salvador. El Salvador? ¿Y efectivamente. cómo has terminado en Ciudad Real? Pues mi padre ya tenía más años de vivir aquí, entonces yo ya el seguirlo a él y tener aquí otras oportunidades y otra perspectiva de la vida, pues Y estás tan a me gusto. vine aquí. Estoy muy a gusto, sí. Ujú. Oye, He sido muy bien recibido y etcétera. Sí. Eso es que aquí en España cogemos, ya ves que muy bien a todo el mundo. Espérate, que te voy a poner el cable. Espera, eso. Mételo por ahí, el brazo, y así no no, por dentro. Ah, ya, Eso vale, es, vale. así no te molesta. Vale, sí, Y sí, estoy Kevin, aquí. cuéntanos, ¿tú qué haces aquí? Pues de momento cursé un grado medio de administrativo Ujú. y luego ahora estoy finalizando mis estudios en un grado superior de desarrollo de aplicaciones de multiplataforma. Oye, eso tiene muchas Ajá. salidas. ¿eh? Sí, y de hecho estoy en la formación dual también, ya que soy embajador dual.
Entonces, claro, voy a hacer formación dual. Y, de hecho, recién me escapé de la oficina para venir acá y hablar de estos temas tan importantes. Has hecho bien, porque luego hay un coffee break, un vinito español estupendo. O sea que, para todos. Bueno, oye, vamos a hablar de economía circular, insisto. Lo importante es escucharos, ¿vale? ¿Cómo podéis vosotros y vosotros los jóvenes contribuir a promover la economía circular? Pues, a ver, como bien nos han explicado anteriormente, la economía circular. Realmente necesitamos los conocimientos, la educación y la capacitación, pero sobre todo considero que la responsabilidad tanto individual como social es bastante importante en este tema, ya que no es solo cuidar lo que tenemos ahora y aprovecharlo, sino dejarlo para un futuro en mejores condiciones de las que nos lo hemos encontrado. Claro, lo que pasa es que fijaos lo que nos decía Luis, que estamos ya consumiendo recursos ya no nuestros, sino de las generaciones que quedan por venir. De ahí el hecho de la educación y responsabilidad, de cuidarlo y sobre todo promover a mejorar el cómo nos lo hemos encontrado. Yo, por ejemplo, sería un poco ingeniera, soy bastante optimista y considero que si llegamos a esa capacidad de innovar... Perdona, que te da golpecitos ahí. A ver ahí. Sí, es que tengo... Sí, Ahí, a ver ahí. La capacidad de innovar creo que la podemos ir desarrollando poco a poco, sobre todo viendo las necesidades que van surgiendo. Pero claro, no vivir en el... pues como me lo he encontrado así, lo dejo así, sino el quiero dejarlo mejor a como me lo he encontrado. El vive y deja vivir, pues llevado un poco a este ámbito. Oye, Isabel, y tú, hablando un poco de lo que dice la otra Isabel, ¿qué necesidades crees con qué necesidades los jóvenes os encontráis ahora? ¿Necesidades de qué tipo? En cuanto a los cambios de sostenibilidad y en cuanto a la economía, ¿cómo lo ves? Pero ¿cómo se podría hacer? Sí. Pues a ver, yo como estudiante y para promover sobre todo la sostenibilidad a la gente joven, pues empezaría practicándola yo misma para dar ejemplo, que creo que eso sería una buena idea para que todo el mundo vea que tú lo haces y se animen a hacerlo. Luego, como estudiante también en los centros educativos, haría más charlas, la fomentaría de ese tema, haciendo charlas y programas, tanto en comunidades como en centros educativos. Y pues yo creo que lo mayor es dar ejemplo tú misma para que los demás sigan tu paso. Si tú no lo haces, tienes que empezar por ti para que los demás te sigan. Si tú no lo haces, no lo va a hacer. ¿Y tú, Kevin, cómo lo haces? ¿Cómo fomento? Sí. Considero que es complicado porque creo que primero que nada hay que informar a las personas y también concientizarlas, porque no necesariamente el hecho de saberlo me va a hacer a mí moverme o querer renunciar a algo, como lo decía. El querer renunciar a algo requiere alguna concientización interna que puede llevar bastante tiempo el desarrollarse. Entonces, el hecho de que yo comparte el mensaje y quede en oídos vacíos o no llega a ningún sitio, pues lo dificulta. Entonces, yo creo que este tipo de cosas tienen que hacerse sonar mucho en distintos lugares, como por ejemplo las redes sociales, que es algo que tenemos acceso todos y básicamente no creo que aquí nadie pase un día sin entrar a las redes sociales. Pues yo creo que ese tipo de eco puede hacer de que tal vez de algún modo logre concientizarnos a nosotros de una forma en la que queramos renunciar a algo para un bien mayor que sería nuestro futuro y el futuro de nuestras generaciones. Pero, por ejemplo, vamos a coger una pizarra virtual, ¿vale? Para ir poniendo aquí nuestro checklist de cosas que tenemos que hacer. Pero cosas tangibles, porque está muy bien esto que decís de hay que cambiar, sí, pero eso se lo lleva al aire. Por ejemplo, primera cosa, ¿estaríais a favor de que en las escuelas, siendo pequeñitos, hubiese una, me lo invento, asignatura, unas clases de sostenibilidad, de cómo hacer una economía que sea productiva y sostenible a la vez? Sí. De hecho, la reutilización de materiales en centros educativos se puede llevar a cabo. El reutilizar, no sé, papel reciclado, el compartir material tanto fungible como no fungible, decidir siempre sobre material reutilizable o permanente, no desechables. Son pequeños detalles que se puede llevar desde bien pequeño, además de que ya les enseñas a llevar esas técnicas, por así decirlo, a casa. Vale, primera cosa. ¿Qué más apuntamos? Podéis opinar, ¿eh? ¿Qué más apuntamos? Ya tenemos una. ¿Qué más?
pues el ofrecer ejemplo, porque está bien eso de enseñarle a los menores el hecho de reciclar, pero claro, también como personas mayores, adultos, padres, y etcétera, cabezas de familia, pues pueden contribuir dando el ejemplo a los hijos de cómo hacer las cosas, el enseñarles de los beneficios que pueden tener, o tal vez no, a un niño le vas a decir, si no reciclas te vas a morir o tus hijos ya no van a tener recursos. No, tal vez no. ¿Y vosotros qué recicláis? Kevin, ¿tú qué reciclas? Pues es que ese es el problema, que nosotros estamos buscando, claro, nosotros Pues estamos buscando. Hasta luego, vamos con el vino. Claro, estamos buscando soluciones prácticas a un problema que es muy complejo. Porque realmente nosotros como personas o individuos, está bien el decir, yo reciclo, yo tiro las botellas en el recipiente adecuado, o yo cierro el grifo cuando me cepillo los dientes, en plan, ese tipo de soluciones son muy prácticas, son muy fáciles de hablar, pero a la hora de llevarlas a la realidad, están muy disasociadas de lo que realmente ocurre. Yo creo que lo que realmente ocurre y la verdadera huella que puede marcar el futuro de nuestra sociedad como jóvenes es el impactar en cómo consumimos nuestros productos, porque si bien en la charla mencionan que muchos de los productos que consumimos sobrepasan lo que nosotros necesitamos como especie, como tal, o sea, hay una sobreproducción de cosas. Entonces, el hecho de que yo cierre el grifo cuando me cepille no va a hacer que cambie la huella climática en el futuro. Yo creo que tiene que ver más con los actos de consumición de personas y también de actos de producción de las empresas. O sea que tú, por ejemplo, esta es otra buena cosa que está apuntando Kevin. No producir tanto porque realmente se producen muchas más cosas de las que somos capaces de consumir, que es un poco lo que apuntaba Luis. Es a lo que voy, que el producir más nos genera más economía. Entonces, claro, todos queremos ganar más dinero. Entonces, es una pregunta muy complicada que tendríamos que sentarnos a hablar todos, personas políticas, tanto económicos, empresarios, para llegar a un acuerdo y que el mundo no se termine. Y producir lo que se necesita. Punto. Producir lo necesario y aparte no tener programación obsoleta como lo de que un teléfono te dure ahora 2 años, que ya no puedo destapar la batería para cambiársela, sino que lo tengo que desechar. El tratar de llevar a un convenio de que estos productos duren más. Si te fijas antes, tenés un refrigerador de hace 40 años que todavía funciona. Hoy te compras uno y te dura 5 o 10 años. Entonces, es a lo que voy, de que ese tipo de cosas se tienen que regular de alguna manera. Y antes arreglábamos, yo me acuerdo, bueno, vosotros no, porque claro, pero uno tenía el zapato del cole roto y va al zapatero. Ahora tienes un agujerito o cualquier cosa, otros nuevos. Lo mismo con electrodomésticos y con todo. Ya no damos oportunidades a todos, consumo. Oye, pero quiero escucharos. ¿Cómo recicláis vosotros en el día a día? A ver, ¿quién me lo cuenta? A ver, el del Madrid, por ejemplo, que estás tú ahí hoy on fire. A ver, ¿cómo te llamas? Yo lo que más ¿Cómo te llamas? Perdona. Yo, Fran. Fran. Lo que más comúnmente hago con mi familia es el reciclar el tema de los tapones de plástico. Ah, mira, Nos llevamos luego al punto limpio para reciclar y luego que se usen en las botellas. Ajá. También el típico de el grifo abierto, sí, intentar gastar menos agua, pero no mucho más. La verdad es que tampoco... Bueno, pero ya es algo. Sí, pero sí, son granitos de arena. No estamos tampoco muy concienciados con el tema. Por ejemplo, alguien que se debe baños en vez de duchas. Ya nadie. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Que además están quitando ahora las bañeras por estética, pero claro, ahí se ahorra mucha agua. Por ejemplo, cuando tenéis que tirar pues un mueble, un electrodoméstico, ¿ahí qué hacéis? ¿Dónde va eso? Muy bien, al punto lío. Oye, pues estáis muy concienciados, muy bien. Muy bien, sí, sí. Oye, eso en cuanto al reciclaje, pero es que fijaos qué importancia tiene esto que estamos hablando, porque los cambios, cuando seáis ya, tengáis vuestras empresas y demás, los cambios en la producción sostenible de las empresas, ojo, es decir, que el Repsol de turno, me lo invento, cada vez dé pasos hacia la sostenibilidad, o Coca-Cola o el que sea, va a generar 18 millones de puestos de trabajos. Es decir, que además de proteger nuestro planeta, pues va a generar empleo. ¿Eso cómo lo veis? Bastante bien. De hecho, es una capacidad de innovación lo que nos lleva a la sostenibilidad, porque en el momento que empiezas a innovar, surgen nuevas necesidades, surgen nuevas funciones, surgen nuevos proyectos y eso lleva a nuevos puestos laborales. No sé, por ejemplo,
comentaban que en el momento de la industrialización haces máquinas que quitan puestos de trabajo. También harán falta personas que tengan esos conocimientos para manejar esas máquinas o incluso arreglarlas. Eso es un ejemplo, pero conllevaría varios movimientos de ese tipo. Isabel. Pues yo digo lo mismo que mi compañera, sería una innovación, también daría más calidad al empleo y como trabajador yo creo que te satisfacería más el trabajar sabiendo que vas a hacer un bien por el planeta, que estás ayudando a que el planeta sea más sostenible. Y yo creo que eso a los trabajadores sería como un propósito. Es decir, yo trabajo de esta manera, siendo sostenible, para que el día de mañana mis hijos, mis nietos puedan vivir en el mundo como estoy viviendo yo, que no les falte recursos, como estamos diciendo, que ya estamos muy limitados. Pero mira, es que tengo aquí una pregunta que es un poco lo que estás hablando, que está muy bien. Dice, ¿cómo crees que la transición hacia una economía circular podría afectar a la creación y a la calidad de empleo? Pues eso, como estoy diciendo, pues yo pienso, desde mi punto de vista, que a mí me agradaría ir al trabajar sabiendo que es un propósito para que el futuro pueda mantenerse, entre comillas, como hoy en día, sin tanta falta de recursos de aquí a unos 50 años. Que se pueda mantener por lo menos como está ahora. Os voy a hacer una pregunta un poquito políticamente incorrecta. Levantadme la mano. ¿Cuántos de vosotros en un futuro próximo, porque estáis estudiando, pero ya estáis casi a las puertas del mercado laboral, cuántos de vosotros y vosotras trabajaría en una empresa que sea poco o nada sostenible? No, oye, pero está muy bien, mira, ya han levantado la mano. Es que, claro, aquí hay que ser sinceros, si es lo que queremos, que nos contéis las cosas como... A ver, ponte de pie, porfi, ponte de pie, que te escuchamos. ¡Ay, qué vergüenza, he levantado la mano y no sé para qué! Bueno, pues no te pongas de pie. ¿Cómo te llamas? Paloma. Hola, Paloma, bienvenida. ¿Y tú por qué, Paloma, trabajaría? ¿A ti te daría igual? Es que, sinceramente, estando las cosas como están, pues lo siento mucho por el mundo, pero ahora mismo me importo yo. A ver, no, me explico. Yo y mi entorno. Sinceramente, los políticos están forradísimos, sin dar un palo al agua, y yo estoy aquí empobrecida, que me quema una mano entera y encima no cobro nada. No justo. ¿Qué estás estudiando tú? Administración y finanzas. ¿Y te gustaría verte en...? Yo, en un puestazo, porque me lo merezco. Oye, ¿y quieres emprender y tener tu propia empresa o trabajar para otros? No, yo quiero ser mi propia jefa. Ajá. Siendo muy sincera. Y a la hora... No, oye, me encanta... De verdad, es que este es el rollo de Somos Futuro, que seáis así, abiertos y... No, bueno... Y, oye, cuéntame, y a la hora de, por ejemplo, emprender, ¿para ti es importante la economía circular que estamos hablando hoy y la sostenibilidad? A ver, importante claramente que es, porque así pasa, estamos comidos de mierda, siendo muy sinceros. No, es que es verdad. Tú te vas a una playa y ¿qué te vas encontrando? Te vas encontrando colillas, me he pinchado con un plástico, una lata, no sé qué, no sé cuántas... Pero a la hora los barrenderos es que existen para quitarte la mierda a ti. No, perdona, los barrenderos existen para limpiar la suciedad que se crea en las calles, bien sea por las hojas, bien sea por no sé qué, bien sea por no sé cuántos. ¿Qué pasa? Si no se hace un reciclaje, si tampoco se reutilizan las cosas, se recogen más recursos, más gastos, más, pues al fin y al cabo... Pero mira, es muy importante, vamos a apuntar en nuestra pizarra virtual una cosa que acabas de decir, que es, hemos hablado de reciclar, reutilizar. Darle una segunda vida a cosas que pensamos que no la tienen. Oye, pues te agradezco mucho tu sinceridad. ¿Has visto cómo no ha sido para tanto? Claro. Oye, nos hacía una pregunta Luis, que yo creo que es muy interesante. ¿Cómo veis el futuro de aquí a 50 años? ¿Qué dices? Según. Paloma, pues muy mal. Wow.
Esa es la percepción que tenéis, así tan negativa, de que... No, o sea, nos lo están poniendo tan feo desde hace tantos años. Yo en mi caso tengo 21 años y desde bien pequeña nos están inculcando que es que como sigamos utilizando el mundo así, de aquí a nada, pues Hombre, no pero tenemos ni nietos. hay una cosa y yo os traslado a vosotros, os traslado la reflexión. Ajá. Muero de vergüenza. Es verdad, y lo decía Luis, que el cambio climático está ahí y lo estamos viendo. Bueno, aquí tenéis cerquita las tablas de Daimiel. Pues, que, Llenas de mosquitos. Hay que cuidar y proteger. Kevin. Sí, la verdad es que, como dice Paloma. Paloma, que es alarmante y preocupante desde que nacimos, básicamente, porque es un tema que sigue vigente y que cada vez se comprueba de que, me acuerdo yo de que había un tiempo que se decía de que era una farsa eso del calentamiento global, etcétera. Y cada vez el tiempo ha dado la razón a los expertos diciendo de que el mundo cada vez va peor. Si de hecho ahora, con solo verlo, que parece que estamos en verano, en primavera y en invierno, parece que, o sea... Es otoño, sí. Claro, es una barbaridad. Y como cada vez son más visibles los cambios, es más preocupante para nosotros como jóvenes el qué nos depara para de aquí a 50 años o de aquí a 20 años. ¿Y para no tú irnos cómo más te lo lejos. imaginas, Kevin? Pues realmente, si no hay un cambio radical dentro de los próximos años, es muy probable de que sigamos teniendo esta preocupación y cada vez sean más visibles los cambios. A ver, no creo yo que el mundo se vaya a acabar en 50 años, pero muy probablemente estemos en otra posición. Van a haber, a lo mejor, qué sé yo, temporadas en las que no podamos salir por la temperatura del sol. Pues eso podría llegar a ocurrir. O podría ser de que hayan tantos residuos que se comiencen a contaminar lugares donde no tomamos agua o recolectamos otros recursos que comiencen a acabarse. Entonces, tendríamos que conseguir soluciones creativas para que este cambio, esta huella climatológica que está ocurriendo ahora, sea más leve en el futuro. Isabel, ¿tú también lo ves así tan negro o no? Que por un lado, a lo mejor que esté tan negro, no lo sé, Paloma, digo, que os lo pinten tan mal, gente profesional, está bien para que realmente actuemos, porque si dicen, bueno, tampoco es para tanto, pues no haríamos nada, ¿no? Yo también lo veo un poco negro. La verdad, yo, por ejemplo, soy de Daimiel, tengo muy cerca las tablas y además trabajo en un hotel que necesitamos turismo y esto hace 20 años venía mucha gente porque las tablas estaban llenas, tenía buenas vistas. Hoy en día, en Semana Santa, no tenemos visitantes porque las tablas están en un 3% llenas y lo poco que está lleno de plásticos, está lleno de colillas. La gente va a merendar a las tablas y en vez de recoger los botes de Coca-Cola que se han llevado, los tiran al agua. No queda ni un pez. Es triste, pero es verdad. Vas a las tablas y ves muy poca fauna, no ves peces, normal, ves la mitad muertos. Entonces yo, que lo vivo más de cerca porque no hay turismo en mi hotel, sí que me preocupa más. A lo mejor si no lo viera realmente... Sí, sigue hablando, que te pongo esto bien. Si no lo viera realmente, pues lo dejaría un poco en el aire, pero es verdad que en mi puesto de trabajo veo a muy pocos turistas que van a visitar las tablas porque no hay nada que ver. Cada vez hay menos agua, porque los acuíferos cada vez tienen menos agua, y por el tema de residuos hay muchísimos residuos, sobre todo en zonas que deberían estar muy bien cuidadas. Y la gente va y... O sea que de aquí a 50 años, Isabel... yo las tablas creo que al final terminarán perdiéndose. Isabel. A ver, yo considero que dentro de 50 años puede variar mucho el asunto, pero todo depende de lo que hagamos ahora. Entonces, si tomamos conciencia, y ya no solo nosotros, sino que se regulariza todo un poco más, porque, claro, yo puedo reciclar, pero si tengo unas papeleras de reciclaje a 1,5 kilómetros de mi casa, pues va a ser más complicado que recicle. El facilitar todo a la sociedad también haría que dieran más pasos acertados y, no sé, pues en ese ejemplo recicláramos más. También se puede reciclar en casa, por ejemplo, como ha comentado antes el compañero del público, no solo reciclamos en casa agua, luz o plásticos y residuos, sino, por ejemplo, cocinando se puede reutilizar todo. En el momento que veo que algo se me va a poner malo, pues intento congelarlo. Las famosas croquetas realmente se hacen con carne, sobras eso es, con sobras. Es
una receta, por así decirlo, que reciclan Y casi. bien ricas que están. Oye, ¿y estamos a tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que siempre Sí. estamos a tiempo. Nunca de es eso. tarde. Bueno, oye, y hay dos conceptos muy... Ojalá. Ah, ¿quieres rematar? Sí, sí, claro, hija, claro, no, esto es Hola. para vosotros, espérate que... Ah, que tienes ya el micro y todo, Hombre, bueno. claro, ya Ah, pues nada, ¿cómo te llamas? Carla. Carla, bienvenida. Nada, era para... Ay, espérate, verdadero... que- ahora. Ahí, vale. Claro, nosotros estamos muy concienciados. Como ha dicho mi compañera, desde bien pequeños nos están metiendo... Sí, caña, nos están metiendo caña. Pero claro, a los empresarios, ¿quién les dice algo? Que son los que verdaderamente pueden hacer un cambio más grande. Porque yo creo que en verdad nos están un poco estafando. Mucha sostenibilidad, pero claro, están reduciendo la calidad un montón de los productos. Entonces, pues no duran tanto como deberían durar, se tiran más cosas, se pueden reutilizar menos, porque yo soy partidaria de, pues, si se te rompe un taco, lo arregle, ¿no? Porque yo lo he hecho. Pero claro, en muchos casos me han dicho, mira, es que no se puede hacer nada, que esto es para la basura. Entonces, ahí yo creo que ese es el verdadero problema. El Porque tema es- claro, yo puedo, yo qué sé, reciclar en mi casa, todos podemos reciclar, pero si luego se está tirando un montón de productos porque es que no se pueden reciclar, ¿qué hacemos? Bueno, O sea, ya de nuestra parte no podemos poner. yo creo que sois una generación que habéis crecido afortunadamente con la cultura del reciclaje, que por ejemplo la mía, de los 25 años, no he entendido esa risa. La mía pues no, era más. Y eso es una ventaja, ¿no? Pero a lo mejor, y no lo sé, os traslado la pregunta, que está muy bien lo que estás diciendo, a lo mejor los empresarios van a tener que concienciarse cuando ya no les quede otra. Cuando, por ejemplo, en el caso de Isabel, el empresario de tu hotel vea que tiene que cerrar y diga, pues ahora es el momento de hablar con quien sea para cuidar esto. A ver, yo creo que hace mucha falta también el apoyo del gobierno en el que implante más leyes y regularice más este tema. Porque yo creo que sí, está muy bien el salir en la tele y decir sí, hace falta reciclar, sí, muy bien, pero realmente no regulariza unas leyes en las que nos obligue y incentive más a la gente a reciclar. Entonces yo creo que eso también está un poco de parte del gobierno. Vamos a las personas y a las empresas sobre todo, porque claro, de nada me vale de que, por ejemplo, a Inditex les pongan una multa por no ser tan sostenibles de 30 millones de euros, cuando eso para ellos es nada. Sí, que no es es nada. como está comentando la compañera, regularizar un poco más las políticas empresariales y eso se regulariza desde los altos cargos. Exactamente, o sea, nosotros podemos hacer lo que nos toca hacer, que ya lo hacemos. No, Pero no, claro, si luego los empresarios se lo pasan... Sin duda. Oye, y... No hacen caso. Gracias. No hacen Y caso. hay algo muy importante. Hay dos conceptos, yo creo que Luis, seguro que tú no sé cómo lo ves, a la hora de seguir potenciando la economía, de que todo siga yendo bien y tengamos prosperidad, que es la sostenibilidad, que estamos hablando de ella, y la digitalización, que las empresas cada vez sean más digitales. Kevin. A ver, yo como estudiante de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, a ver, yo puedo dar fe de que es verdad de que la digitalización ayuda mucho a la sostenibilidad. Es verdad que sí hay un cierto consumo energético y próximamente seguramente van a empezar a haber noticias de basura tecnológica como los miles y miles de terabytes que se ocupan en la nube y eso termina contaminando porque todo termina siendo energía. Entonces, a lo mejor en un futuro vamos a tener ese problema, pero momentáneamente es verdad de que ayuda a reducir la huella climatológica el hecho de que utilicemos estos medios digitales, como no es lo mismo tener un edificio lleno de papeles a tener un pendrive con 1 terabyte de información. Es verdad que obviamente los recursos donde lo obtuvieron también son limitados, pero ayuda a amortizar un poco esta huella. Entonces, creo yo que... Lo que pasa es saber que digitalizar una empresa o cualquier sistema lleva un coste, tiene un coste. Yo Sí, creo- está claro, pero yo es verdad que en ese aspecto, a ver, la sociedad también tendrá que avanzar y pues en esta etapa pues estamos avanzando todo digitalmente y es verdad que nos facilita mucho a las empresas y si hay cosas que nosotros no tendríamos en el ordenador, al fin y al cabo, como ha dicho Kevin, gastaríamos muchísimo papel y tendríamos que talar 20 millones de árboles al día. Entonces yo
en esa parte lo veo bien que Es se una vaya inversión. digitalizando. Es Oye, pues por último, porque tenemos otra mesa redonda, un poco con lo que nos ha contado Luis, que yo creo que, insisto, ha sido muy interesante. ¿Qué conclusiones sacáis un poco de lo que habéis escuchado vuestros compañeros? Kevin. Yo creo que, por lo que escucho, muchos tienen bastante claro de que el foco de la charla también es concientizarnos a nosotros mismos y también el darnos cuenta que hay un problema y que el problema ya está ocurriendo. Entonces hay que ver cómo podemos hacer llegarle estos temas a personas que puedan poner en marcha los mecanismos para que esta misma huella climatológica cambie. Isabel. Pues yo creo que poniendo cada uno de nuestra parte, no fijarnos tanto en los demás, y cada uno poniendo un poquito de nuestra parte, al final conseguiremos que mayoritariamente la sociedad recicle y sea más cuidadosa con el mundo en el que vive, que al fin y al cabo nos lo tenemos que ganar nosotros. Entonces creo que nosotros, cada uno un poquito de su parte, podemos hacer que no nos cuesta nada. Isabel. Estoy de acuerdo con la compañera. Realmente los pequeños movimientos son los que consiguen el gran cambio. Efectivamente necesitamos ayuda de los de arriba porque no vale con lo que hacemos nosotros, sino que si no hay una regularización en el que, como también ha indicado Kevin, hacia las empresas produzcan de otra manera en la que pues, todo lo que hagan dure más, no sea realizado para que tenga un fin cercano y así consumir más. No tenga un enfoque tan egoísta, por así decirlo, en el enriquecerme yo, empobreciendo al de abajo. Sería bastante adecuado ese cambio. Pues oye, quiero agradeceros que hayáis subido los tres, que subir aquí arriba da cosita, ¿verdad? Un poquito, tengo que hablar aquí. Sí, Luis, espera. Sí, claro, Luis. Espérate, que te cogemos o si quieres... Sí, espérate, que ya te escuchamos. Perdona, la introducción es que me parece muy interesante lo que comentaba Kevin sobre las ventajas, que no vais a encontrar a nadie más a favor de la digitalización que yo, ¿no? Pero me ha recordado un estudio muy interesante que leí que hicieron en el año 1900 en Nueva York, donde se reunieron los principales investigadores que pensaban que podían saber lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Y hay un estudio en el que pensaban cómo iba a ser la ciudad de Nueva York en el año 1950, parecido a lo que os he propuesto yo hoy, ¿no? Entonces la conclusión estaban 100% seguros de que lo que iba a pasar en Nueva York es que la altura de las cacas de los caballos iba a llegar al segundo piso de la ciudad. Es decir, como veían tan claro que cada vez había más caballos en Nueva York, pensaban que el coche, que era algo de lo que ya se empezaba a hablar, iba a suponer una mejora increíble para la ciudad en cuanto a contaminación. Entonces, que gracias a los coches iba a bajar mucho la contaminación producida por los caballos y todo ese problema se iba a erradicar. Lo que quiero decir es que cuando estás metido en una revolución solo le ves las cosas buenas. Entonces, pensar en los inconvenientes que la digitalización también puede traer dentro de 50 años, hoy nos puede ayudar a pensar que los coches efectivamente ayudan en cuanto a las cacas de los caballos en Nueva York, pero tampoco sé si han mejorado mucho la ciudad de Nueva York a día de hoy, ¿no? Entonces, es un poco parecido por lo que comentaba, ¿no?, de la digitalización. Ya comentó otra cosa muy interesante, que es la complejidad, que creo que es la gran respuesta, que la solución en el fondo ahora ha aparecido una ciencia nueva, es la ciencia más moderna que existe de todas, que se llama ciencia de la complejidad, que le han dado un premio Nobel hace 2 años, porque justo el cambio climático es algo tan complejo que ninguna ciencia actual puede solucionarlo, y lo que han pensado, vamos a inventar una ciencia nueva que se llama Complexity Science, y que está muy en pañales, pero realmente esa es una de las claves, lo que ha comentado Kevin también. La complejidad, porque es muy difícil entender la complejidad, por eso se llama así, ¿no? Si no sería simplicidad. Pero si a alguien le interesa, es seguramente la ciencia con más futuro porque no tiene pasado, sobre todo, ¿no? La verdad que es muy interesante lo que habéis aportado todos. Veremos a ver qué pasa, hacia dónde va el futuro, pero es muy interesante las reflexiones que habéis hecho. Gracias a los tres, de verdad. Gracias. Un placer escucharos. Y pido que suban Manuel Sánchez y Mateo Molina, ¿dónde estáis? Se van a poner los micros. Que vais al baño ahora. Que os vais a microfonar. Vale, digo, bueno. Digo, también qué oportuno. No, pero escucha, a ver, que se vengan aquí. Sí, os lo ponemos aquí mientras, claro, y os vamos conociendo con el micro. Claro, así no... Sí, sentados, que cogemos el micro de mano que está aquí. Y mientras os ponen esto, vamos hablando. ¿Qué tal, Mateo? Cuéntanos, preséntate. Pues bueno, yo soy Mateo Molina. Ahora mismo soy estudiante de un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, también como Kevin. ¿Sí?
Y bueno, he estado trabajando también, he estado también en la universidad, he estado. Y bueno, ahora estoy en esto, me propusieron venir, Gracias. me pareció interesante y bueno. Ajá. Buenos días, ya, yo creo que ya no hace falta. Buenos días. Días. ¿Eres? Yo me presento, soy Manuel. Estudié el grado medio de gastronomía como Isabel y ahora mismo estoy cursando el grado superior de dirección en cocina. Y como Santiago Segura haces aquí promoción de tus pelis. Somos FP Dual. Sí, sí, yo también soy embajador de Cámara de Comercio y pues al final gracias a ellos estoy aquí, por lo tanto, Ajá. y es una iniciativa que también comparto, que es la importancia de la FP Dual. Ujú. Oye, pues bienvenidos a los dos. Vamos a hablar de crecimiento y de crecimiento. Para vosotros, ¿qué es el progreso? A ver, Uy, qué palabra. Yo creo que el progreso es muy difícil de enfocar cuando hablas en general de progreso. Al final creo que lo más importante, lo que centrarse es en el progreso como sociedad. Podemos hablar mucho de progreso económico, de consumo de recursos, que es lo que hoy en día más se nos viene a la cabeza cuando pensamos en esto, pero creo que lo más importante es avanzar como sociedad, tener o conseguir que todo el mundo tenga el bienestar social, que al menos la mayoría de nosotros tenemos, porque hablando de forma como sociedad, de forma global, creo que no, comparándonos con otros puntos, no nos podemos quejar en la situación en la que estamos. Avanzar hacia una igualdad social y una sostenibilidad. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que hoy en día el progreso económico, el consumo de recursos es algo muy importante y que no podemos dejarlo de lado, pero eso no significa que sea lo más importante en cuanto a progreso. Lo que pasa es que el progreso, no todo es bueno en el progreso. Hay una cara B en el progreso. Exacto. ¿Que para ti cuál es? Para mí, estoy de acuerdo con él. A nivel industrial, yo creo que el progreso es imparable. Quiero decir, como ha mostrado antes en la gráfica, pues cada vez evolucionamos más rápido y... Ay, un poquito, eso. ¿Aquí? Sí. Cada vez evolucionamos más rápido Sigue, que te y lo pongo más yo. de forma industrial. Nosotros al final pues tampoco tenemos tanta edad como para decir, pero si yo pienso en el primer móvil que vi y en el móvil que tengo ahora, en aquella época era impensable. Entonces, para mí, el progreso que nosotros ahora podemos conseguir es un progreso social. Es ese progreso de tener cada vez... Que estáis sonando... Espérate. Ahí, si no, cogemos el de mano. Mira, a ver ahora. Hola, ¿ahora? ¿Ahora le oís? Hola, hola. A ver ahora. Pues lo que hablaba, que para mí ahora lo que tenemos que mejorar, porque como le ha dicho, calidad de vida nos sobra a todos, ahora lo que tenemos que mejorar es poder mantener esa calidad de vida teniendo un sitio en el que estar. Y a ver, otra pregunta del millón. ¿Cómo generamos riqueza, empleo, crecimiento y todo eso envuelto en un paraguas de sostenibilidad? Trabajando. Espérate, hija. Oye, tú te vas a venir conmigo a la tele, ¿eh? Sí, ¿verdad? Espérate, que te llevo el micro. A ver, cuéntanos, ¿tú cómo lo harías? Yo no he dicho nada. Pues a ver, yo creo que es algo que no se puede hacer. ¿No se puede hacer? Sinceramente, no. ¿Por qué? No, porque no puedes pretender ganar mucho dinero. Claro, tienes que abaratar costes de todo tipo. Y seguir siendo sostenible, no. Es algo, Para vamos, ti es yo creo inviable. que es que no se puede hacer. Sostenibilidad, crecimiento, empleo y... Exactamente. En la Porque misma yo frase, sí quiero hacer un buen producto que dure, para que no se tengan que hacer más productos precisamente para ser más sostenible, pues no voy a hacerme rica, nunca. Ajá. Vamos, Sí, es a ver, algo que yo creo. Y Yo creo que es un poco también lo que hablábamos de cambiar un poco la conciencia de la sociedad. Si cada vez queremos ganar, yo como empresa, genero un producto que a alguien que me compre ese producto le va a durar 50 años, en 50 años a mí esa persona no me va a comprar nada. En cuanto me compren 1 millón de productos, tengo 1 millón de personas que a lo mejor en 40 años el primero que me lo compró no me lo va a volver a comprar. Exactamente. Eso Entonces, es lo que cada yo vez se creo. hacen productos con un precio más barato, más económico, que duren menos y así yo genero más dinero como empresa. Entonces, estoy de acuerdo con lo que ha dicho de que no es viable. Si no hay un cambio de decir, vamos a empezar todos, en vez de a mirar por mi bolsillo, porque yo creo que el ser humano es un ser egoísta, sinceramente, creo que todos miramos por nosotros mismos. Entonces, hay que tener... Bueno, Paloma no.
Yo creo que el cambio está en pensar que lo que nosotros estamos haciendo no es que va en contra mía, sino que va a favor de todos, que hay que empezar a remar todos a una. Porque yo, por ejemplo, pues estoy metido más en el mundo de la hostelería y tal, estoy de acuerdo con lo que dicen los productos. No pienso que cada vez duren menos, creo que duran lo mismo que antes, pero pienso que cada vez es más difícil conseguir un producto porque ahora mismo prácticamente casi todos los productos que se hacen, ahora tú puedes encontrar fresas en enero, en junio, en diciembre, debido a los invernaderos y esas modificaciones genéticas que se le hacen. Entonces yo creo que habría que empezar un poco más a respetar la naturaleza de las cosas. O sea que entonces, a ver si me aclaro. ¿Vosotros pensáis que las empresas nos crean una necesidad, esa necesidad hace que compremos y encima lo que compramos dura poco para que estemos ya enganchados? Y de poca calidad. ¿Perdón? Y de poca calidad y más caro. ¿Y de poca calidad y más caro? En verdad es que no... A ver, hubo un tiempo pues que bajaron los precios, pero ahora mismo te compras un pantalón en Zara que te cuesta 30 euros y te dura 2 días. Un beso a la Y es gente que no de hay Zara, forma sí. de arreglarlo tampoco. Pero vamos, por ejemplo, yéndonos al ámbito de la hostelería, es lo mismo. Te vas a un McDonald's o te vas a un restaurante normal y es o pagas mucho y comes bien o pagas, que también es bastante porque te vas 2 personas, te gastas 40 euros en 3 hamburguesas y son de malísima calidad. Es que no, es que no. Entonces, Y a ver, espérate, que tenemos a Isabel, pero bueno, ya llega el micro. O sea que está la cosa... Y claro, entonces a lo mejor os planteo que tendríamos que hacer un decrecimiento económico, a lo mejor. Es decir, dejar de consumir y generar necesidades para intentar que todo fuera más sostenible. ¿O no? No sé qué opináis. A ver, Isabel, espérate que... Con respecto a lo que estabais diciendo antes, ya no es solo el encarecer la alimentación de ahora, sino, por ejemplo, hay un montón de intolerancias que han surgido y esos productos que son de necesidad, por ejemplo, intolerantes al gluten o a la lactosa o diferentes tipos de alergias que encarecen, incluso duplican el precio del producto habitual. Es decir, por ejemplo, el pan. Una barra de pan te puede costar 60, 80 céntimos, sin embargo, sin gluten te cuesta 1 euro y pico. 60, 80 céntimos, dices una barrita, sí. Una barrita de las pequeñitas. Vale mucho más. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Hacemos una economía de decrecimiento? Yo, en mi opinión, pienso que es ahora, a día de hoy lo más viable, porque también nosotros como sociedad tenemos una mentalidad de consumo, de mucho consumo. Al final, no sé cuántas personas de aquí tendrán más de 3, 4, 5 pares de zapatos o de zapatillas que te sobran, porque te sobran. Y así con todo, o cambias un teléfono móvil algunas veces un poco por capricho, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo más viable a día de hoy, tanto para empresas como para nosotros como sociedad, mentalizarnos de que es lo que necesitamos. ¿Puede haber otras soluciones? Quizá, pero yo pienso que no. Lo que pasa, Mateo, que si consumimos menos, las empresas ganan menos, puede que haya más despidos y que haya más paro. Pregunto. Es posible, pero también es verdad que vas a un mundo más sostenible y que si tú consumes menos, quizá también puedes hacer precios algo más elevados por algo que te dure más, por ejemplo, o puede ser que ahora mismo, a día de hoy, muchas empresas están perdiendo dinero. O sea que también la base del consumo, consumo excesivo, nos está llevando a algo que es que si tomas esta decisión, quizá las empresas empiezan a perder un poco más de dinero y hay ciertos despidos, pero si te mantienes en la situación en la que estamos, quizás esto acaba explotando y es incluso peor. Sí, yo pienso que, como tú has dicho, las empresas empezarían a perder dinero o, yo lo voy a enfocar de otra manera, o dejarían de ganar más de lo que ganan. Porque, sinceramente, yo creo que si no estás ganando dinero, nadie tiene un negocio. Los negocios, por suerte o por desgracia, vivimos en una sociedad donde si tienes dinero vives, si no tienes dinero no vives. Entonces, al final el dinero siempre lo vas a necesitar. Entonces, imaginar una sociedad en la que no existiera el dinero
yo creo que a día de hoy no es viable. O sea, tú también abogas un poco por lo que dice Mateo, de generar una economía de crecimiento, Sí. al menos temporalmente. Al menos, por ejemplo, con los puntos que él decía de los druidas y tal, yo creo que por suerte en el mundo hay de todo y creo que iría por fases. A mí, por ejemplo, lo de la Luna, lo de ir a Marte me parece una locura porque el planeta Tierra y nosotros somos 0,0001% de las posibilidades. Pero yo creo que la tecnología sí nos puede salvar. El problema que yo veo, el miedo que yo creo que tenemos, o que vemos un poco a lo mejor las personas más pesimistas como yo lo veo, es que a lo mejor la tecnología llega tarde. Ujú. Oye, ¿cuántos de vosotros estáis a favor de la economía de crecimiento? 1, 2, 3... Hay por allí una pregunta, 4, creo. bueno, muy poquitos, muy poquitos. Espera, ahora voy contigo. Vale. Pero, bueno, tú has levantado la mano, ¿no? Sí, levanté la mano. Ah, pues hace mira, me interesa. ¿Tú por qué de crecimiento? Pues mira, yo creo que he leído a teóricos como Carlos Taibo y demás, y creo que como la chica aquella, no recuerdo el nombre, perdona, creo que no hay solución. O sea, mantener esto es imposible. Entonces tenemos que renunciar a seguir creciendo y tenemos que pasar, quiero poner sobre la mesa un concepto de un mundo global en el que estamos viviendo ahora a un mundo más local. O sea, una producción local, una distribución local, etcétera. Todo un poco como se hacía antes, volver a un mundo más local, tiendas de barrio. ¿Qué ventajas tendría eso? ¿Qué ventajas tendría eso? Pues que pasamos a un mundo sostenible. En los años 60, la huella ecológica que tenía la Tierra era 0. Entonces, ahora creo que es 4 o 5. Es decir, que necesitamos al año 5 tierras para sostener lo que consumimos y lo que producimos. Entonces, volver a los años 60 no se estaba tan mal, a pesar de la dictadura y eso, ¿sabes? Aquí había una dictadura, pero... Un pequeño detalle. Nada. No quiero defenderla, me estoy metiendo en un jardín. Nada, no te preocupes. Sí. Pero lo que quiero decir... Aquí no hablamos de política, hablamos de lo que quiero de decir economía. es que la huella ecológica en el mundo entero era 0. ¿Vale? Necesitábamos una tierra para consumir lo que producimos, ¿vale? Ajá. Entonces es un poco volver a eso. Ajá, pues te lo agradezco mucho. Mira, por ahí quieren... Espera, ahí al chico del chaleco que también quiere preguntar. Yo Me sí gusta mucho, Si me permite contestar. Sí, sí, claro. Yo creo que estaría bien, pero es lo que hablábamos de que la posibilidad de volver a los 60 es inviable. Porque, como han dicho antes, ahora se te rompe una zapatilla y compras otra. Pero simplemente, ¿quién no, en vez de ir a una ferretería, lo compra por Amazon? ¿Quién no? Ahora es que ya incluso ya no vamos ni a las tiendas, ni a... me da igual la marca, Vesca, lo que sea. Sí que lo compramos por internet. Bueno, es que ya ni ligáis. Bueno, vosotros os voy a contar. Ni ligáis, que antes era, hola, ¿qué tal? ¿Estudias o trabajas? Ahora lo hacéis sin moveros. Ahora es Tinder, ahora haces Ahora match y... estaréis ligando muchos ahí en la última fila que os estoy viendo ahí. Un segundito, que vamos contigo. ¿Te llamas? Francisco. Hola, Francisco. Hola, a ver, yo quería hablar sobre lo que antes habéis hablado del crecimiento económico, hablando del tema de empresas, hablar de cómo los empresarios tienen que soportar tantos costes, tanta burocracia, tantos gastos que tienen el empresario una vez que lo asfixias. O sea, la empresa es la que genera puestos de trabajo. Un empresario es el que genera empleo. Si tú a un empresario, a una empresa, la fríes a impuestos, impuestos para los ricos, no, o sea, al rico le va a dar igual pagar 30 que 20. A ver, no le da igual, pero es la empresa la que crea puestos de trabajo. Hablando de España como país de inversión, como ha dicho aquel chico, cuando la dictadura, a ver, yo no seré quien defienda una dictadura, pero España, no estando dentro de la Unión Europea, era una España que se podía suministrar ella, o sea, como país. ¿Y tú qué propones? ¿Cómo podemos hacer que haya crecimiento, que las empresas ganen dinero, que haya empleo y que todo sea sostenible? Pues lo primero, 0 pagas y subvenciones. España no puede pagar más. España no se puede permitir todo lo que estamos pagando, todo el gasto que estamos pagando. Es que tenemos ya una deuda billonaria que no van a poder pagar ni nuestros nietos, ni los hijos. O sea, es que no.
Es que estamos invirtiendo el dinero en absurdeces que no están generando economía, que no ayudan a las empresas a avanzar, a crecer, a que vengan los inversores fuera de Europa a ver a nuestras empresas como que son buenas para nuestro tejido productivo. O sea, la inversión en España está decreciendo por eso. Y muchos inversores están yendo de España porque no hay crecimiento económico. Queda claro. Bueno, tú estás a favor del crecimiento económico. Y ahora hago la pregunta al revés. ¿Quiénes, entiendo, estáis a favor del decrecimiento? Es decir, no producir tanto para que pues, no haya ese exceso de producción y todo sea más sostenible. Entiendo que el resto. ¿Quién quiere contarnos un poco la otra cara? Que está muy interesante porque es rico que haya unos a favor y otros en contra. Mientras llega el micro para allá. No sé quién ¿lo tenías tú? A ver, yo creo que el decrecimiento es lo que hablamos. ¿Es posible? Sí. Pero es un cambio de dejar de esa necesidad de consumir tanto. Yo creo que ese cambio, realmente los que podemos hacerlo somos nosotros, los futuros padres, los futuros abuelos, los futuros maestros, los futuros políticos, los futuros presidentes de educación. Empresarios. Al final somos los que vamos a tener ese cambio. Como tú has dicho, a nosotros ya nos criaron con el RSU, que venían a darnos charlas en el colegio, con la triple R, el círculo. Entonces, creo que hace falta también, desde el inicio, empezar a fomentar ese decrecimiento de esa necesidad de consumir y consumir. Vamos con la última y hacemos la reflexión final. Yo creo que todo pasa por renunciar. Es que no hay otra manera. Es decir, necesitamos una producción más local, como he dicho antes, autosuficiencia alimentaria, que es otro tema que no se ha puesto todavía aquí sobre la mesa, un plan en educación que permita a los niños saber cómo arar la tierra, cómo trabajar la tierra. Hoy en día, si sucediese un colapso productivo en nuestra sociedad, la gente lo pasaría mal. La gente lo pasaría muy mal porque no sabemos dónde conseguir comida. ¿Y hasta dónde estáis los jóvenes dispuestos a renunciar para tener Pues es que no es... Espera, discúlpame, que tenemos ahí para que escuchemos a más voces. Gracias, Claro, vais a tener que renunciar. Por eso pregunto, ¿hasta qué punto, qué líneas rojas tenéis? Hola. Hola. ¡Ay, qué vergüenza! La cosa es que estamos... Disculpa por la voz. Estamos en una sociedad que nos hemos vuelto muy cómodos. Muy cómodos de tener todo a mano. Lo pido por internet, lo pido por Amazon, por Shein, que es uno de los grandes que está generando todo esta sobreproducción. Y tenemos que dejar de ser tan cómodos. Que yo soy la primera que si puedo y encuentro algo por Amazon lo voy a pedir por ahí. Pero si en vez de pedírtelo vas a, aunque sea al MediaMarkt, a pedirte unos auriculares o el móvil vas a verlo en persona, a cosas de aquí, intentas que las marcas las compres de aquí, no te compras cosas de fuera, ni importado. Por eso el consumo encima muchísimo. O sea, una cosa importante es potenciar el consumo nuestro. Sí. Vale. Que me da está mal, o sea, bueno, no está mal. Es muy difícil porque todo lo que es de aquí, por ejemplo con la ropa, es muy caro. Es un coste de producción alto, pero sería lo suyo. Pero como encima ahora estamos con crisis y de tal, y sobre todo los jóvenes, no tenemos tanto dinero ni puestos de trabajo con, pues eso, que se gane tanto mensualmente, a lo mejor no te puedes permitir eso. Te puedes permitir... Pero son dos reflexiones que están muy bien. Una, fomentando la producción local, el consumo de cosas nuestras que nos rodean. Otra, pues no siendo tan cómodos, como dices, intentando comprar producto nuestro, fomentando un poco el empleo nuestro. ¿Qué más por ahí? ¿A qué cosas estáis dispuestos los jóvenes a renunciar? A ver, al final, en cuanto a qué estamos dispuestos a renunciar o no, creo que, bueno, todo el mundo estamos de acuerdo en que derechos básicos, derechos fundamentales, obviamente no podemos renunciar a ellos, no puedes renunciar a un derecho a una sanidad, un derecho a una educación, es algo que tenemos y que es totalmente inconcebible renunciar a ello. Ahora bien, yo creo que hay ciertas cosas que nos podemos plantear si deberíamos renunciar a ellas, como por ejemplo las plataformas de streaming, de películas que ahora están tan de moda, ¿no? Tienes Netflix, tienes Disney, tienes que si pagas el Prime en Twitch, tal, está muy bien, pero ¿realmente son todas necesarias? Ahora bien, esto no significa que no tengamos derecho a ellas.
Claro que yo puedo tener derecho a tener Netflix, pero ¿hasta qué punto es necesario y hasta qué punto podemos renunciar a eso? Yo pienso que sí que podemos, porque al final no significa que tú no tengas derecho a ver Netflix. Lo que pasa, Mateo, Claro que tienes. lo estás centrando en Netflix, pero si te haces un listado de cosas que realmente necesitas, son 3. Exacto. Te tienes que desprender de todo. Yo es a lo que me refiero. Obviamente, por supuesto que tú tienes derecho a todo. Lo que pasa es que hoy en día está muy diversificado y es muy difícil tenerlo todo. Y lo queremos todo. Es uno de Y lo queréis ya, los jóvenes, Sí. además. Eso es uno de los grandes problemas. Pero Para que eso sinceramente pienso que es una generación en la que, aparte de caprichosos, como nosotros solos, que se pone esto de moda y todos llevamos eso de moda, el consumismo, que es la rehostia, sinceramente. Mira, mis abuelos ni más ni menos nacieron en el 1932. Mi abuela, por lo único que se queja cuando voy a comprarle algo es porque no le he traído su tableta de chocolate. Lo único que pide. Hemos tenido vaquerías. Hemos comido de las propias que teníamos nosotros, de las propias carnes que producíamos nosotros. El pescado se consume 4%. Cosa que en carne cuantísimo. Ya no es eso. Aparte de pieles para ropa, aparte de los Paloma, textiles. ¿y tú a qué estás dispuesta a renunciar? Pues yo... Sinceramente, incluso a mi coche. Y te estoy diciendo algo que... ¿Y por qué? ¿Tu coche? Pues, mira, está diciendo su coche. Pues sinceramente porque prefiero comer. Prefiero que en mi casa esté todo pagado, prefiero que... Pero fijaos lo que está diciendo, que es muy Mi interesante. compañero Francisco, por ejemplo, ha dicho 0 ayudas, 0 subvenciones. Hasta hace poco tiempo estaban dando a los menores de no sé cuántos años ayudas para abrir nuestros propios negocios. Ni más ni menos. Pero fíjate, Paloma, que has dicho, renuncio a mi coche por un tema económico, no por un tema sostenible. De venga, voy en bici o me muevo al final. Que es otra cosa igual. Por ejemplo, antes han estado comentando que hace años se iban en caballos, no sé qué, no sé cuántos, luego se inventaron los coches. A día de hoy se han inventado los coches eléctricos que contaminan. Más todavía porque cada 5 años o cada X tiempo le tienes que cambiar las baterías, que encima de eso contamina el doble o el triple de lo que estamos contaminando ahora mismo. Ni más ni menos. Hay gente que somos de pueblo. Vale, podríamos Oye, ahorrarnos... perdona, y a mucha honra, que yo soy de ciudad y a mí me hubiese encantado ser de pueblo. Podríamos ahorrarnos... Muchas de las veces, yo en mi caso, podría ahorrarme traerme el coche. Ahora, hay una conexión, por ejemplo, de autobuses que es malísima. Ya para empezar, por ejemplo, por las mañanas yo tengo mi coche, me vengo en el autobús, me vuelvo en el autobús, pero luego me voy a trabajar y no hay autobús y me Sí. tengo que coger el coche por narices. Que te ayudarían a ser más sostenible en tu día a día si tuvieras una infraestructura de transportes mejor. Luego, respecto al decrecimiento, a ver, trabajo en la hostelería, una garrafa de aceite de oliva te cuesta un ojo de la cara, no, lo siguiente. Entonces, no se puede pedir el bajar los precios cuando tú vas a comprar, cuando es que a lo mejor a mi jefa le cuesta ya de por sí un montón ponerte a ti ese plato de comida, que incluso a lo mejor pues no está ganando dinero y se queda ahí, sin más. Yo es también un problema que veo del decrecimiento, que si no empezamos a consumir menos, empezamos por producir menos, pero si realmente no hacemos un cambio de empezar a consumir menos, al final lo que va a hacer es que el pico económico sea todavía más alto, porque si ahora mismo con la producción que tenemos los precios están a lo que están, en el momento en el que se empiecen a producir menos, a ver, y esto es lógica, cuanto menos hay, más caro. ¿Quién se lo lleva? El que más paga. Entonces, creo que si no empezamos por consumir menos o consumir menos, o incluso, como estamos diciendo, a abstenernos de comprar y de tener muchas cosas que no necesitamos, vamos a tener un futuro económico nosotros donde a lo mejor no nos vamos, por ejemplo, a poder permitir ni el alquiler de una habitación. Pues oye, habéis dado con muchas claves y me ha gustado mucho que habéis sido sinceros, os habéis abierto y nos habéis contado vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestros miedos, qué cambios haríais, a qué estáis dispuestos a renunciar. Gracias a los dos, de verdad, es un placer escucharos. Bueno,
Todo esto que está sucediendo y que hacemos hoy en Ciudad Real, nos quedan todavía muchas ciudades por España, tiene un porqué, ¿vale? Y nos va a contar ese porqué la directora de la Fundación Universidad de Empresa, Carmen Palomino. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, la verdad es que ha sido yo creo que de las jornadas que llevamos haciendo, que hemos estado en Madrid, hemos estado en Valladolid, en Sevilla, en Tarragona. Estoy emocionada porque yo creo que sois de verdad lo que veníamos buscando, lo que este proyecto tiene que ver. Este proyecto es un proyecto que hemos empezado justo este año, que hemos cumplido los 50 añazos, con esta idea. La idea es, bueno, traeros a un experto, como es Luis, millones de gracias, como siempre, porque es una satisfacción tener a alguien a tu lado que siempre nos ayuda, yo creo que a generar debate, nos ayuda a generar conciencia y nos ayuda, yo creo que también a ver qué es lo que ocurre en el mundo. Pero traemos a un experto para que seáis luego vosotros los que nos ayudéis a pintar ese futuro. Yo me voy hoy con la satisfacción de saber que tenemos una generación preocupada y que tenemos también una generación que genera debate, que no todos pensáis lo mismo, que yo creo que también eso es lo bueno, porque al final si no hay debate tampoco hay soluciones. Como decía Luis, yo tampoco sé si soy druida, bueno, ingeniera no soy, me encantaría también ser ingeniera, pero por eso me rodeo de ingenieros, no os vais a creer. Y astronauta, pues bueno, yo lo cierto es que soy una enamorada de la ciencia ficción y siempre pensé que mi autor favorito era Isaac Asimov y a partir de ahí, pues bueno, todo Elon Musk y compañía está ahí. Y yo ya he visto que todos vosotros, pues como decís, desde pequeño nos han venido machacando, pues oye, también como decía Óscar, menos mal. ¿Vale? Menos mal porque sois el futuro. Y nosotros aquí en la Fundación y en este proyecto de Somos Futuro que estamos haciendo con Cámara España, y que es verdad que, no sé, aquí hoy de verdad que muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Ciudad Real porque la organización es increíble y por los jóvenes que estáis apoyando. Pues con esta idea queremos ver cómo os podemos apoyar y ayudar a vosotros, ¿vale? Porque nosotros como institución ahora ya estamos en el punto de que lo que tenemos que hacer es escucharos para ver cuáles son vuestras soluciones y nosotros apoyaros. Porque yo ya con mi edad y con mi generación lo único que puedo hacer es eso, apoyar a los jóvenes que sois vosotros. Nos queda todavía, como decíamos, vamos a estar todavía en Toledo, vamos a estar en Valencia. Hemos estado hablando de inteligencia artificial, hemos estado hablando de la despoblación en zonas rurales, hemos estado hablando sobre el futuro de la educación, porque claro, entenderéis que siendo Fundación Universidad de Empresa, es decir, nosotros estamos convencidos que al final el futuro tiene que ver con vosotros. Y tiene que ver con esta parte de la educación. Yo no sé si en algún momento de la charla de hoy hemos sentido como un poco de desasosiego de cuál es el futuro. Bueno, pues tendremos que seguir ahí. Si pensamos que todo está bien, las cosas tampoco cambiarán. Pero yo de verdad que me voy con esta ilusión pensando que la charla se llama Somos Futuro, pero la charla es Sois el Futuro. Y yo me voy con la idea de que tenemos un futuro que sé que vais a luchar por nosotros, por nuestro planeta y sobre todo por los demás. Nosotros desde la Fundación lo que sí que podemos deciros es que todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, estamos ahí, llevamos muchos años trabajando, hace muchos años también que pensamos que lo que podemos hacer es apoyar ideas de futuro. Así es que nos tenéis no solo con la plataforma de prácticas de Talentoteca, que cualquiera quiera, sino también tenemos un proyecto que se llama Fuel Lab, que es un poco de innovación con gente, a apoyar a startups, a apoyar a jóvenes. Así es que acercaos, la Cámara de Comercio, yo ya lo he visto, no tengo ninguna duda que está allí, para ayudaros si queréis ser empresarios o para acercaros a los empresarios y a las empresas. Así que lo único que me queda es daros la enhorabuena y un gran aplauso porque habéis sido un público y unos participantes maravillosos. Millones de gracias. Bueno, pues hasta aquí Somos Futuro en
Ciudad Real, ha sido un placer escucharos, de verdad, ¿eh? Os deseamos toda la suerte del mundo. Ya veis que tenéis instituciones a vuestra disposición, usadlas, la Cámara de Comercio de aquí, la FUE, en fin. Y ahora a tomar un vinito, ¿no? Y a disfrutar. Mil gracias.